Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 9. Ataque a la iglesia. Iglesia abandonada. En las afueras de la ciudad de Kuo, un lugar rara vez explorado por nadie, el coro de cigarras se desvaneció gradualmente a medida que el sol comenzaba a descender sobre el vasto bosque. Finalmente, surgió la iglesia solitaria, después de haber sido abandonada y dejada durante mucho tiempo en decadencia. El implacable paso del tiempo había pasado factura a la estructura, provocando que se desmoronara constantemente, con humedad y polvo acumulándose tanto dentro como fuera del edificio. Dentro de los ruinosos confines del altar, una entidad caída familiar persistía, su experiencia cercana a la muerte aún fresca en su memoria. Su desafortunado intento de eliminar a un humano repugnante al que había engañado durante una cita tuvo consecuencias desastrosas. Todo debido a cierto espíritu heroico, vestido con un atuendo carmesí. Desde entonces, había transcurrido un tiempo marcado por apenas un puñado de días pasados en reclusión, recuperación y profunda contemplación. Sin embargo, este período había demostrado ser una cascada de fracasos acumulados sobre reveses, dejándola insegura sobre su próximo curso de acción. Rainaré respiró hondo, sin tener en cuenta el polvo que quedaba en el aire mientras intentaba calmar sus nervios. La noticia de la desaparición de su grupo había provocado conmociones en su ser. Sí, los mataron, para su incredulidad. Esos malditos demonios. Su furia había alcanzado su cenit, envolviéndola en un torbellino de emociones, tan intensas que parecía como si estuviera a punto de arrancarse el cabello en represalia. Le dije a esa estúpida perra de pelo azul que se mantuviera alejada de los demonios y se concentrara únicamente en matar a ese humano. Ahora sus cadáveres probablemente ya estén reducidos a polvo. Sus preocupaciones se han duplicado desde la llegada del nuevo miembro de la nobleza Gremori. Incluyendo a ese caballero de pelo blanco que ha sido arrojado a su lado, provocando la desaparición de sus camaradas y sus planes. Rainaré-sama. Uno de sus subordinados, un sacerdote rebelde, se acercó a ella y rápidamente se arrodilló. Hemos revisado minuciosamente las ruinas y hemos detectado fuertes restos de magia diabólica y maná puro. Sin embargo, ninguno de nuestros exploradores logró obtener una visión clara porque, eso es, escúpelo ya. Como no estaba de humor para estos ridículos tartamudeos, silenció el tartamudeo del hombre con una lanza carmesí cerca de su cuello. Con el miedo nublando sus ojos, rápidamente se retiró, arrastrándose apresuradamente lejos del enfadado caído antes de responder a su pregunta. Ah, los mataron. Él confesó, el miedo en su voz era palpable mientras su mirada se intensificaba, fijada en él. Esos ojos asesinos y llenos de ira traspasaron su ser. El más mínimo paso en falso podría costarle la vida. Descubrimos lo que creemos que eran pedazos de algunos de sus cuerpos. El resto fue aniquilado por poderosos hechizos mágicos, y algunos incluso murieron congelados. Inútil. Su bota de cuero negro se estrelló contra el suelo de madera, y las grietas se extendieron a su alrededor mientras apretaba los dientes. Primero, Mitelt seguía poniéndome de los nervios, Donna se cuestionaba constantemente mis órdenes, Calawarna actuaba como una perra tensa y esa hermana excomulgada que se suponía debía llegar hoy sufrió un retraso en su vuelo. Nada va según lo planeado. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Terminaré en el favor de Lord Azazel si todos ustedes, bufones inútiles, siguen derribándome? La máquina extractora de Sacred Gear ya estaba configurada. Solo necesitaba una fuente de magia para funcionar, la cual no era tan difícil para ella proporcionarla. ¡Hola! El hombre gritó cuando ella arrojó la lanza de luz peligrosamente cerca de su cara, cortándole la mejilla derecha y clavándola firmemente en el suelo. ¿Dónde está liberado? Desafortunadamente, ese sacerdote loco era el único aliado confiable que le quedaba, aunque solo fuera porque había demostrado no ser tan inútil como el resto. Aunque su mente tenía algunos tornillos flojos, tales excentricidades eran de esperarse en individuos de su naturaleza. Después de todo, la cordura era un bien escaso entre ellos. Fu fue a hacer algunos recados, Idiota. Por supuesto, ahora elegiría ir a pasear por la ciudad, perdiendo innecesariamente mi precioso tiempo al someterme a esta espera interminable. Probablemente todavía esté por ahí cazando humanos que hayan tenido tratos con los demonios, disfrutando de sus tormentos por su gratificación sádica. El lacayo quería mencionar que ella fue quien lo envió afuera a buscar algo de comida, pero optó por quedarse callado porque no tenía ningún deseo de sufrir una muerte prematura.
Ja, recuperaré a la chica mañana y me encargaré de todo yo mismo como de costumbre. Mientras permanezca dentro de esta iglesia en ruinas, los demonios no se atreverán a atacarme debido a la tregua entre las facciones. TCH, todavía estoy enojado. Por lo que sucedió. A pesar de que esos idiotas murieron, fueron más útiles para mí que todos estos patéticos humanos combinados. Tal vez pueda canalizar mi ira en algunos demonios callejeros una vez que se complete el ritual. Esos idiotas no podrán tomar represalias. Por eso. Habían llegado a sus oídos rumores sobre un extraviado que había escapado de un duque en Kuo, causando estragos al darse un festín con los humanos como un monstruo salvaje arrasador. Retumbar. De repente, los alrededores temblaron violentamente, dejando a Rainaré perpleja e insegura sobre la causa. Sin embargo, su confusión duró poco cuando uno de sus matones entró corriendo con el rostro lleno de pánico. Estamos siendo atacados por los demonios. ¿Qué? Romper. En el cielo fuera de la iglesia, un grupo de demonios flotaba, sus formas iluminadas por la luz radiante de la luna llena. Rías y su noble habían reunido toda la información de Calawarna, guiándolos hasta aquí, donde encontraron la iglesia abandonada. En la distancia. Aunque ahora tenían un nuevo miembro con ellos. Wow, ¿dónde diablos crees que estás tocando, amigo? Yo no me balanceo de esa manera. Suspendido en el aire estaba el recién convertido Issei, flotando con gran dificultad ya que estuvo a punto de caer en múltiples ocasiones. Rías había tenido la intención de aprovechar esta oportunidad para educarlo sobre el conocimiento básico de la anatomía del diablo y los poderes de las piezas malvadas, pero no esperaba que algo tan aparentemente simple como flotar resultara ser un desafío para él, y mucho menos vuelo real. Normalmente, los demonios reencarnados aprendían instintivamente a flotar simplemente concentrándose, y en todos los casos que había visto, solo les tomó unos minutos como máximo dominar los conceptos básicos antes de pasar a volar. Sin embargo, Issei ya estaba teniendo tantos problemas, todavía tenían que ver su Sacred Gear manifestarse, ya que Issei cayó inconsciente después de transformarse en un demonio, lo que la preocupó lo suficiente como para ordenarle que faltara a la escuela al día siguiente y se concentrara en recuperarse. Archer había especulado que el estrés acumulado por los acontecimientos recientes, particularmente el incidente de Yuma, había pasado factura al niño, y la reencarnación finalmente lo empujó al límite. En general, tuvieron un tiempo limitado para investigar sus habilidades, lo que los obligó a posponerlo por el momento. Sin embargo, esta era una oportunidad tan buena como cualquier otra para matar dos pájaros de un tiro. Yuto, siempre un caballero, ayudó a cargar a Issei durante todo el viaje, a menudo recurriendo a un transporte de princesa en más de una ocasión, aunque de manera bastante divertida, lo que curiosamente parecía haber traumatizado al chico de cabello castaño a su manera. Deberías tener cuidado, Gyoudo-san. Solo estoy tratando de ayudarte. Dijo Kiba con una sonrisa principesca que habría robado los corazones de muchas jóvenes doncellas en el acto. Eres parte de la nobleza, por lo que es mi deber como caballero protegerte tanto en la enfermedad como en la salud. El rostro del recién convertido peón se volvió de un verde espantoso, la bilis subía por su garganta y casi lo hacía vomitar. Por favor, ten piedad de mi alma y mantente alejado de mí, Kiba. Me temo que perderé mi tarjeta de hombre si me quedo demasiado cerca de ti. No me gustan los chicos, por Dios, ay. Él y todos los que lo rodeaban se estremecieron. Issei, ¿recuerdas lo que te dije acerca de no mencionar esa palabra en voz alta? Como demonio, debes entender cómo esa palabra conlleva poder sagrado, y nuestra especie es especialmente susceptible a tales cosas. Esto incluye cruces, agua bendita e incluso iglesias como esta. Incluso si no es mortal, emana una sensación de peligro para nosotros los demonios. Incluso ahora, sé que tienes una sensación que se extiende por todo tu cuerpo cuanto más nos acercamos. El sol, aunque nos afecta mínimamente, también tiene cierto impacto. Como criaturas de la oscuridad, los demonios desatan su verdadero potencial al amparo de la noche. En consecuencia, probablemente te sentirás bastante cansado y lento a la mañana siguiente, pero con el tiempo, aprenderás a ajustar y a adaptar. Ella tenía razón. Sintió la piel de gallina en todo su cuerpo, fue suficiente para hacerle olvidar que literalmente estaba siendo sostenido por Kiba, quien se aseguró de que no cayera por sexta vez. Miró la iglesia a lo lejos, con una barrera translúcida que rodeaba toda la premisa, un sentimiento complicado se apoderó de su corazón. Así que ahí es donde está Yuma, ella no es Amano Yuma. Mencionó Kiba, la sonrisa en su rostro desapareció mientras le daba una mirada seria. Rainaré, ese es su nombre. Intentó matarte por nada y es enemiga de nosotros los demonios. No puedes bajar la guardia con ella.
Ella simplemente intentará matarte o manipularte de nuevo. Yuto tiene razón, dijo Rías mientras planeaba compartir el mismo consejo. Los demonios están en un pelea constante tanto con los ángeles como con los ángeles caídos, constantemente atacados desde ambos lados y llevados al límite. Si no fuera por la creación de las piezas malignas, entonces los de nuestra especie habrían sido borrados de todos los planos de la humanidad. Existencia. No te voy a pedir que mates a Reinaré, sino que veas con tus propios ojos cómo funciona nuestro mundo y a quién cuidar. Ahora, comencemos. Mientras volaba más cerca, Rías mantuvo una vigilancia atenta de sus alrededores, alerta ante posibles emboscadas. Sin embargo, no sentía miedo alguno hacia los caídos restantes ni hacia los sacerdotes rebeldes. A su lado estaba una entidad de clase potencialmente suprema capaz de igualar al formidable Graifia. Ella estaba tanto en peligro aquí como en su propio salón del club en la Academia Kuo. Nada ni nadie aquí podría siquiera soñar con dominar a su Archer. ¿Está ella dentro? Usando el vínculo entre maestro y sirviente, la pelirroja le preguntó al arquero de pelo blanco sobre la ubicación de su objetivo. Así es, maestro. Nuestra pequeña amiga Cuervo hizo un berrinche hace unos segundos después de que uno de sus subordinados le diera una mala noticia. Casi lo empala en la cara, tan claramente que nunca ha oído hablar de no dispararle al mensajero. De todos modos, al escuchar nuestra llegada, ella se retiró a través de una puerta de madera oculta en la parte trasera, que conducía a una cámara subterránea con un artilugio en el medio. Aparte de ella, todo lo que pude encontrar fueron 24 sacerdotes rebeldes y ningún otro caído oculto. La voz de Archer se registró dentro de su mente mientras suspiraba de alivio. Incluso si Rías estaba segura de que los miembros de su nobleza eran más que suficientes para manejar la mayoría de los desafíos que se les presentaban, eso no le impedía preocuparse. Buen trabajo, arquero. Puedes volver a mí ahora. Somos más que capaces de manejar a esta gente. Siguió el silencio. Me temo que no puedo hacer eso, maestro. Eso fue extraño. No quería perderle la pista a Reinaré y prefirió quedarse abajo. Claro, a pesar de ser una caída de bajo rango, esa mujer todavía representaba un peligro para los demonios en general si lograba golpear a uno de ellos por sorpresa con su lanza de luz, pero aún así, no te preocupes por Reinaré, Archer. Ella no merece tu tiempo. En el peor de los casos, al final lanzará un ataque desesperado o suplicará clemencia. Dudo mucho que tenga armas ocultas o cartas de triunfo que realmente puedan representar una amenaza para nosotros, especialmente contigo a mi lado. Esta vez escuchó un suspiro al otro lado de la línea. Creo que ha habido un malentendido aquí, maestro. No puedo estar exactamente a tu lado en este momento, dado que estás al menos a unas pocas docenas de metros en el aire. Dijo con un tono seco que la hizo imaginar a Archer mirándola inexpresivamente. Y no sé si te has dado cuenta, pero debo informarte que no poseo alas de ningún tipo. Espera, pensé que podrías convertirte en esa forma astral o espiritual. Incluso dijiste que te permite atravesar paredes como un fantasma. Leyó lo suficiente sobre el extraño viaje de Gogo para comprender cómo funcionaba un avatar. Pensó que sería lo mismo con Archer. De hecho, me permite volverme intangible e invisible para los sentidos de otros seres, pero cuando insinué algo sobre volar, solo piénsalo, incluso si pudiera flotar junto a ti en el aire y me materializara, ¿no me caería inmediatamente? En forma espiritual, los Servants también pierden una gran parte de sus sentidos, lo cual es otra razón por la que necesitamos materializarnos para luchar con toda nuestra efectividad. Eso fue un fastidio, sinceramente. La heredera quería tener el consuelo de saber que su sirviente siempre estaría a su lado como un caballero con una armadura brillante, o una armadura ennegrecida, en su caso. Fue su comienzo a preguntarse si a su sirviente se le podrían otorgar alas con una pieza malvada y si era posible convertirlo en un diablo. Espera, fue posible. Podría intentar preguntarle en otro momento. Tenemos compañía, dijo con eco, viendo al grupo de sacerdotes rebeldes salir corriendo de la iglesia con pistolas ligeras y espadas. Ella y Kiba descendieron, la primera se puso sus guantes de combate y el segundo invocó una espada. Y sí, dado que esta es la primera vez que nos ves pelear contra los demonios, entonces hay algunos hechos que primero debes aprender. Yuto es mi caballero, lo que significa que usé una pieza de caballero para reencarnarlo en un demonio. La pieza le ha otorgado un impulso increíble. En velocidad que puede hacer que parezca borroso para el ojo humano si lo llevan al límite, incluso se podría decir que desapareció de la vista. Esto, junto con su dominio de su Sacred Gear, Swordbeard, le permite crear criaturas demoníacas. Espadas con varios efectos, haciendo de Yuto una fuerza bastante letal en el campo de batalla.
Como ella mencionó, el chico recién transformado observó con sorpresa cómo el príncipe rubio se convertía en un despiadado torbellino de acero, empuñando una espada europea. Al sacar el arma de su funda, su hoja brilló bajo la luz de la luna. Con asombrosa facilidad, se abrió paso entre las filas de sacerdotes. Cada movimiento de su espada atravesaba a sus enemigos como si estuviera tallando un pastel, empleando su velocidad de manera ofensiva en lugar de defensiva, golpeando a sus oponentes antes de que pudieran siquiera registrar su presencia. ¡Wow! Kiba da miedo. Pensar que el apuesto bastardo que siempre llevaba una sonrisa y capturaba los corazones de todas las chicas de Kuo resultaría ser un combatiente tan despiadado. Cuidado. Con Eko-chan, ¿qué diablos? La linda niña cuyo rostro estoico y adorable general habían solidificado fácilmente su lugar como la mascota indiscutible de la Academia Kuo. Como a él y a sus amigos les gustaba llamarla. La Loli definitiva. Ella era el epítome de la hermana pequeña ideal que todos deseaban. Sorprendentemente, acababa de dar un puñetazo devastador que envió a un hombre a toda velocidad por el aire hasta que chocó contra el tronco de un árbol, produciendo un impacto salpicador. Rías se rió ante su reacción. Era común que las personas que no estaban familiarizadas con el mundo sobrenatural encontraran una escena así impactante o incluso increíble. Como puedes ver, Koneko tiene mucha fuerza en sus golpes a pesar de su pequeño cuerpo. Esto se debe a que ella es mi torre. Este vil piece actúa como un tanque, básicamente. El rasgo de una torre es simple. Fuerza absoluta. Y también tiene una defensa muy alta. Podría doblar pilas de barras de refuerzo o romper una columna humana con un mínimo esfuerzo, por lo que estas personas no representan ningún peligro para ella. En ese momento, la niña arrancó un árbol y lo blandió como un garrote, destruyendo una porción significativa de los enemigos que la rodeaban con un solo golpe. El impacto destrozó huesos y desgarró la carne, dejando tras de sí una escena espantosa. Ver una figura diminuta como ella realizar semejante hazaña de fuerza era alucinante. La mandíbula de Issei cayó cuando las docenas de sacerdotes quedaron reducidos a un simple puñado en un instante. Mi turno, dijo Akeno, su tono sonaba menos alegre de lo habitual, al menos en opinión de Rías. Issei miró a la chica con ojos estrellados y lujuriosos. Conocida como una de las dos grandes Onees-amas de la Academia Kuo, Himejima Akeno era una belleza impresionante que encarnaba la personalidad de Yamato Nadeshiko en los corazones de muchos chicos enamorados. Él era uno de ellos, y saber cuán increíblemente erótico era su cuerpo lo hacía mucho mejor. Sus pechos eran incluso más grandes que los de Rías, según el análisis de Motoama. Raikiri. Con graciosa elegancia, levantó la mano hacia el cielo, provocando que la electricidad estática envolviera sus dedos. Wosh. La energía liberada se elevó hacia arriba, creando una exhibición magnífica cuando un gran círculo mágico se materializó en el cielo. Desde dentro del círculo, numerosos relámpagos descendieron como una lluvia torrencial, causando estragos en los alrededores. Los árboles quedaron reducidos a restos carbonizados, e incluso los adversarios caídos fueron golpeados, haciéndolos gritar de agonía. Ara ara. Parece que a ustedes todavía les queda algo de energía después de todo. Bueno, entonces, ¿qué tal esto? Habló con un tono juguetón, levantando su mano una vez más hacia el cielo. Al instante siguiente, un aluvión intensificado de relámpagos descendió sobre los que estaban cerca, obligando a Kiba y Koneko a retirarse por un momento. Luego ocurrió una tercera ola, una cuarta y finalmente una quinta que derribó el edificio mismo. El rostro de Akeno mientras hacía caer los rayos parecía aterrador y helado para el peón, a pesar de que ella sonrió todo el tiempo. Esta persona lo estaba disfrutando muchísimo y su risa alegre junto con ese sonrojo agregaron un toque seductor que la hizo lucir tan pecaminosa. Akeno sobresale en los ataques que utilizan poderes demoníacos. Puede utilizar elementos naturales como rayos, hielo y fuego. Y, sobre todo, es la máxima sádica. Rías lo confesó como si no tuviera peso ni significado. Cuanto más observaba a todos los que participaban en la redada, más inútil se sentía. Después de descubrir que tenía un Sacred Gear, Issei intentó despertar el poder latente que lo había convertido en un objetivo para Rainare, llegando incluso a intentarlo por segunda vez en el club justo antes de volar aquí. Desafortunadamente, al chico le había resultado difícil concentrarse en los ejercicios mentales que había estado tratando de realizar, ya que la decisión de su nueva Buchou de sentarse en el borde de su escritorio mientras hablaba con él, sin darse cuenta, le había dado al aspirante a rey del harem una buena mirada. Su tanga de encaje negro.
La sonrisa pervertida de Issei, mientras miraba descaradamente lo que había debajo de la falda de Rías, rápidamente le valió un severo golpe en la sien por parte de Archer, haciéndolo caer. Y cuando le gritó al chico por hacerlo, el apuesto bastardo respondió con esa maldita mirada que cortó su bravuconería como una espada antes de aconsejarle a Rías que dieran por terminado el día con respecto a su nuevo peón. Y Rías parecía tener en alta estima la opinión de Archer cuando luego le informó a Issei que continuarían tratando de despertar sus habilidades mágicas después del ataque a la iglesia, básicamente mañana, que también era cuando él comenzaría sus deberes como uno de sus miembros personales. Sirvientes del diablo. Archer, que estaba en la cima de la iglesia en forma espiritual, observaba el caos con cierto grado de interés. Hasta ahora, esta fue la primera vez que pudo ver las capacidades de los demonios en la nobleza de su maestro y sus poderes otorgados por las piezas malvadas. Kiba es bastante rápido, y su habilidad con la espada está ciertamente por encima del promedio para alguien de su edad. Su estilo de lucha parece tener influencias de un estilo de lucha europeo, aunque, no, es un poco de todo. Sin embargo, sigue siendo demasiado rígido y parece tener demasiada confianza en su velocidad, lo que lo hace vulnerable a oponentes con velocidad similar, y dudo que sean deliberados. Dadas las similitudes entre su hechicería y su Swordbeard, Emilia tenía un ligero interés en cómo Kiba peleaba sus batallas. Estaba claro que el chico no estaba usando todas las capacidades de su Sacred Gear y no tenía ningún estilo de lucha en particular que dominara. Se podría argumentar, sin embargo, que no necesitaba mostrar muchas de sus técnicas contra oponentes tan débiles, pero los fundamentos que Archer sí vio en su habilidad con la espada fueron todo lo que el Servant necesitaba para evaluar al joven caballero. Parece priorizar los ataques ofensivos fuertes y puedo ver un poco de ira en sus ojos. Probablemente alguna historia personal impulsa esa intensidad. Koneko lo sorprendió bastante con su poder de la torre. Capaz de arrancar árboles de raíz y usarlo como murciélago le hizo la escena un poco divertida al Servant. Incluso podría darles una oportunidad a ciertos Servants si se tratara de una competencia de pura fuerza. Pero ella depende demasiado de los rasgos defensivos naturales de su pieza y es peligrosamente lenta. Dejar que el enemigo la golpee a propósito solo porque sabía que no sería perjudicial para ella es peligroso e idiota. En cuanto a Keno, la chica era una fuente de energía demoníaca, muy parecida a su propio maestro. Ese hechizo de relámpago por sí solo destruyó todo a su paso. Archer tuvo que saltar lejos del edificio mientras apuntaba a todo indiscriminadamente. Y ver cómo ella comenzó a sonrojarse y respirar con dificultad solo mostró su personalidad perversa, que él pudo vislumbrar la última vez. Sin embargo, estaba lejos de moverse mientras estaba en el aire. Un solo disparo podría acabar con ella si no tenía cuidado. Incluso Graifia tenía docenas de hechizos defensivos alrededor de su cuerpo para protegerse de ataques furtivos. Simplemente no esperaba que las espadas volvieran detrás de ella. Y sus ataques eran más rápidos y no necesitaban tanto tiempo para lanzarlos a pesar de su mayor poder. Por otra parte, Akeno es todavía muy joven. La diferencia de poder entre estas dos reinas le dio una idea clara de cuán amplia era la brecha entre el grupo de Rías y aquellos que se encontraban en la cima del poder entre los demonios. A los ojos de los humanos, Rías y su nobleza eran entidades poderosas, pero ellos mismos eran meras hormigas en comparación con monstruos genuinos como Graifia. Y se mencionó cómo el poder de su marido superó al de su esposa por un amplio margen. ¿Eh? La cabeza de Archer se giró hacia los árboles, donde miró a un pájaro que observaba al grupo con ojos penetrantes. Pareciendo un guacamaya con su colorido plumaje, ciertamente no era un animal común y corriente que uno pudiera ver naturalmente en esta parte del mundo. Una sensación de inquietud lo carcomía, sugiriendo que probablemente se trataba de un posible enemigo que intentaba recopilar información sobre Rías. No podía permitir que eso sucediera. Fuish. Al materializarse, Archer trazó su arco junto con una flecha normal y disparó al pájaro. Skua KSH. La flecha atravesó su cabeza, aunque no cayó ni una sola gota de sangre cuando todo el pájaro estalló en llamas y desapareció de la vista. TCH, un familiar después de todo. Tendría que informarle esto a Rías. Crash. Los muros de la iglesia, que ya se estaban desmoronando, fueron devastados aún más por el rayo abrasador desatado por Akeno. Saltando hacia la entrada, Archer esperó al grupo con los brazos cruzados. Issei se sorprendió cuando vio al hombre aparecer de la nada. ¿Tú estuviste aquí todo este tiempo? ¿Por qué no ayudaste a los demás? Espera, ¿eres esa pieza en forma de cono? Oh, claro, un obispo. Archer suspiró, por segunda vez, no soy un demonio.
Por lo tanto, no puedo ser parte de la nobleza de Rías Gremory. Más bien, soy un sirviente. Eso es todo lo que necesitas saber. Su desacuerdo inicial con el chico que se unió al grupo se había evaporado en su mayor parte después de descubrir cuántas piezas de peón valía. Ahora era solo su personalidad la que necesitaba desesperadamente algo de trabajo. Akeno pasó junto a él sin pronunciar una sola palabra y con cara estoica. Tal escena hizo que Rías y el resto levantaran una ceja. Incluso Issei se sorprendió porque era la primera vez que veía a Akeno tener alguna expresión aparte de su sonrisa habitual, por la que era famosa. ¿Ustedes dos tuvieron una discusión? Preguntó la heredera Gremory, preguntándose qué podría haber pasado entre estos dos para solicitar tal reacción por parte de su reina. La última vez que estuvieron juntos, Akeno molestaba a Archer pidiéndole consejos y comentarios sobre su cocina y trataba de cumplir con sus expectativas. A Archer, mientras tanto, le hizo gracia la reacción de la chica más que nada. De hecho, escuchó parte de la conversación entre ella y Calawarne durante el interrogatorio de este último y se enteró de su origen como Kaida. Pero parecía que actuar como ignorante no funcionaba con ella ya que evidentemente todavía era bastante cautelosa con él ahora. No se preocupe por eso, maestro. Un pequeño asunto, o un malentendido si lo desea, entre nosotros. Nada que una conversación civilizada no pueda solucionar. Solo espere unos días como máximo y volveremos a la normalidad. Puedo ayudarte si quieres. Para su sorpresa, él negó con la cabeza. Preferiría que me dejara este asunto a mí. Ella podría tomarlo a mal si considera oportuno involucrarse en nombre de cualquiera de nosotros, y podría empeorar la situación. No es nada grave, maestro. Rías entrecerró los ojos, preguntándose qué pasó en primer lugar. Podría obligar a su servanta a revelar los detalles o preguntarle a Akeno, pero ese pensamiento le dejó un sabor amargo en la boca. La pelirroja amaba demasiado a sus miembros de la nobleza y a su servant como para hacer tal cosa, y le había prometido a Archer que nunca usaría su autoridad como su maestra imprudentemente. Muy bien, les creo. Yuto, Koneko, ¿podrían traer a nuestra invitada especial Kaida? Me gustaría tener unas palabras con ella. En última instancia, era mejor para ella tener fe en él y en Akeno para resolver su pequeña disputa por su cuenta. Después de todo, anteriormente habían disfrutado de una relación armoniosa, por lo que cualquier cosa que hubiera sucedido entre ellos no podría haber sido algo significativo. ¿Seguro que no quieres que la mate inmediatamente? No hay necesidad de perder el tiempo con ella, dado que ha demostrado ser una amenaza para los lugareños y un enemigo de tu grupo. Dijo Archer, entendiendo la personalidad de Rainare después de todo lo que Calawarna le dijo. Esa chica era un perro salvaje con un gran odio hacia la humanidad. Además, estaba impulsada por una agenda retorcida, dispuesta a matar a más personas y creía que eso le otorgaría más poder o ganaría el favor de sus superiores. Las manos de Issei se apretaron con fuerza cuando escuchó eso. A pesar de que Kiba, Rías y este bastardo le aseguraron que ella no era Amano Yuuma, la casualidad con la que sugirió su desaparición hizo que le hirviera la sangre. Provocando que una mezcla de emociones complejas surjan dentro de él. No es necesario. Tal como mencionaste antes, ella todavía tiene información para nosotros, y planeo descubrirla primero antes de terminar con ella. La información podría ser muy beneficiosa para nosotros, así que no puedo permitirlo. Se me escapa tan fácilmente entre los dedos sin siquiera intentar aprenderlo. Bien dicho, maestro. Honestamente, estaba contento con su línea de pensamiento. Haberle aconsejado que nunca actuara imprudentemente sin estar debidamente informada parecía haber dado ya sus frutos. Entonces no perdamos más tiempo a romper. La arrinconaron en cuestión de segundos, bloqueando todas las entradas y matando a todos los matones restantes tan rápido que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. ¡Puh! Rainare tosió saliva y sangre cuando la torre de pelo blanco logró alcanzarla en el sótano y darle un puñetazo destructivo en el estómago. Mamá malditos, reyes demonios. Ella se burló con ira mientras convocaba su lanza de luz de color rojo. Cuervo estúpido, dijo Koneko, enfureciendo aún más a los Kaidos. ¿Crees que puedes venir aquí y tratarme así sin ninguna consecuencia? Piénsalo de nuevo. Con un fuerte grito, agitó sus alas y una vez más cargó hacia la niña, con la intención de empalarle la cara y matar al imbécil de una vez por todas. La distancia entre ellos se acortó y su oponente no mostró signos de intentar alejarse o bloquear su ataque. ¿Ya te has rendido? Como se esperaba de un demonio. Vaca. Swish. Arc. Un arco de luz plateada iluminó la habitación, seguido por el grito agonizante de Rainare mientras caía al suelo con un dolor insoportable, con su lanza partida en dos.
Decenas de cortes estropearon su cuerpo, provocando que la sangre salpicara el suelo y las paredes. Kiba apareció frente a Koneko, habiéndola defendido del ataque del enemigo. Maldita sea, ¿a dónde diablos se escapó Fred? Kia. Incapaz de moverse, la agarraron con fuerza por el cabello y la arrastraron hasta la cima, donde todos estaban esperando. Déjame ir. No importa cuánto intentó resistirse o agitarse, el agarre de Koneko permaneció firme e inmóvil. Con otro tirón, Rainare fue arrojada al suelo con Rías y los demás esperando su llegada. Rías se sentó en lo alto del altar con las piernas cruzadas, captando la atención del chico de cabello castaño una vez más mientras esperaba asomarse al área más prohibida del cuerpo de una mujer. Esta vez, Archer no necesitó intervenir, ya que la atención del niño fue robada instantáneamente por la llegada de Rainare herido. El sirviente vio que el rostro del niño palidecía, su respiración se hacía más pesada y el sudor comenzaba a acumularse en su frente. A este paso, tendrá un ataque de pánico. Pensó Archer, teniendo una idea de lo que Issei estaba pensando en ese momento. No es que pudiera culpar del todo al chico, ya que evidentemente se había enamorado bastante de lo que parecía ser una chica linda y normal que pensaba que sería su novia. Incluso si hubiera resultado ser una completa farsa cuando ella intentó matarlo, él todavía tenía algunos sentimientos persistentes por ella, incapaz de separar a Rainare de la idea de Amano Yuma a la que una parte de él se había aferrado obstinadamente. Tal vez podría usar esto para su beneficio, fue un movimiento arriesgado pero que podría beneficiar a Rías mucho antes que si las cosas siguieran su curso natural. No es que tuviera que hacer nada en primer lugar para que su idea funcionara. Maestro, puede que tenga una idea. Usando su conexión con Rías, Archer compartió sus pensamientos con ella, a lo que la chica le devolvió la mirada con sorpresa. Él simplemente se encogió de hombros ante su reacción. Era su decisión si quería seguir el plan o no. Esta noche, él era solo un observador de una jugada potencial. ¿Cómo estás, ángel caído Rainare? La hija de los Gremory, la voz de Rainare tembló mientras pronunciaba débilmente, todo el tiempo apenas consciente mientras sus heridas continuaban filtrando sangre alrededor de su cuerpo. Correcto, mi nombre es Rías Gremory, heredera de la casa de Gremory. Aunque nuestro encuentro puede ser breve, es un placer conocerlo. Rías la saludó con una sonrisa, pero Rainare solo la miró antes de burlarse. Crees que me tienes, pero es una lástima. Este plan se mantuvo en secreto para los superiores, pero todavía tengo aliados que sabrán de mí no lo harán. O más bien, nadie tendrá la audacia de responder a tu desaparición, no después de lo que has hecho. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del pelirrojo. Tú mismo lo dijiste, una misión oculta a los superiores, invadiendo territorio propiedad de Gremory y Citri. Tú y tu pequeño grupo causaron bastante revuelo. Instigaste una batalla con mi peón, intentaste matar a mi precioso Servant, y causó tanta destrucción en el bosque cercano que reparar el daño será un proceso que llevará bastante tiempo. Estas acciones han violado descaradamente numerosos términos descritos en el tratado que nuestras facciones han elaborado, por lo que es sorprendente cómo le crees a alguien. Te defenderá o intentará vengarte cuando ya se haya demostrado tu culpabilidad. Buyou. Desde el sótano, Kiba regresó cargando un gran artilugio que provocó un escalofrío en la columna de cada usuario de Sacred Gear en la habitación. Encontré esto a continuación. Parece que estaba planeando encadenar a alguien para algún tipo de ritual. Ara, es un juguete bastante travieso el que tenemos aquí, comentó Akeno en broma mientras iba a inspeccionar el sótano, examinando los círculos mágicos y las inscripciones pegadas en las paredes. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Rías preguntó al caído, este último intentó quedarse callado, pero otro corte de la espada de Kiba la hizo soltar todo. ¿Un ritual de extracción de Sacred Gear? Eso es, bastante peligroso. Si no recuerdo mal, el líder de Grigori trabajó en este proyecto pero lo abandonó ya que el anfitrión siempre moriría después de que le arrancaran el Sacred Gear de su alma. Sin otra opción, Rainare respondió con los dientes apretados. Debería haber obtenido un Sacred Gear de una monja excomulgada. De esa manera, mi estatus habría aumentado, ya que me habría convertido en un ángel caído capaz de curar a los ángeles caídos. Podría haber sido de gran ayuda para el estimado Lord Azazel y Lord Shemazai. Después de todo, no hay nada más grande que ganarse su favor, pero ustedes, los demonios, arruinaron todo. Honestamente, Archer sintió un pequeño grado de lástima hacia los caídos. Frente a él, ella estaba haciendo un berrinche mientras estaba gravemente herida y debilitada. Aún así, a pesar de haber sido convocado no hace mucho, Archer tenía un conocimiento básico de los Sacred Gears, y el plan de Rainare tenía un gran agujero. Habrías muerto.
dijo, llamando su atención y la de todos los demás. Tú, al verlo, Rayanre una vez más tuvo recuerdos de su último encuentro y no pudo evitar quedarse en silencio bajo su mirada aguda que parecía como si le atravesara el alma. Tu plan para adquirir Sacred Gear. Habría matado tanto al anfitrión como a ti mismo. No, estás mintiendo. Se burló, ¿por qué tendría que mentirte? No puedes ser tan estúpido, ¿verdad? El Sacred Gear se manifiesta dentro de las almas humanas y no en aquellas que son inherentemente sobrenaturales por una razón. Por lo que me han dicho, es un sistema que supervisa todo esto, y si, en tu caso, detectara que el Sacred Gear está siendo usado por un no humano, podría haberte rechazado o incluso matado. Como un veneno de acción lenta corriendo por tus venas, lo harías. Habrías conseguido un propósito, pero habría sido de corta duración. Tu plan estaba condenado al fracaso desde el principio. En ningún caso las cosas habrían salido como lo imaginaste. Mentiras, mentiras. Cállate, cállate, cállate. Ella gritó obstinadamente, tapándose los oídos desesperadamente mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Para Emilia, esto era simplemente una causa perdida. Ella reconoció el defecto, pero su cerebro se negó a aceptarlo, incluso ante la derrota. La revelación de este resultado hipotético había sacudido su mundo hasta la médula, más que recibir un puñetazo en el estómago por parte de Koneko. Bien, deberíamos terminar las cosas ahora, Junto. El tono de Rías estaba lleno de intención asesina. No se pudo encontrar ni un solo rastro de empatía. Córtale la cabeza. Cierto, Buyou. Su caballero respondió instantáneamente, aunque tanto Akeno como Koneko notaron algo extraño en la orden de su rey. Espera, ya la estás matando. La voz de Issei temblaba de desesperación, pero nadie prestó atención a sus palabras. Su respiración se volvió cada vez más dificultosa y el sudor le corría por la cara mientras el caballero se acercaba a Rainare, con su espada ensangrentada en la mano. Estos cambios no escaparon a la atenta mirada de Archer, quien observó la situación con gran atención. Al escuchar sus palabras, Rainare lo miró con ojos tristes. Ise-kun. Por favor, sálvame. Dando un paso más, alteró el tono de su voz e incluso adoptó una expresión más gentil cuando lo llamó. Archer vio cómo el disgusto de Akeno se intensificaba ante esta exhibición, sus manos temblaban como un rayo. Él intervino y le puso una mano en el hombro para sujetarla. Su cabeza se echó hacia atrás en estado de shock al presenciar su acción. Archer se llevó un dedo a los labios, indicándole que permaneciera en silencio. A pesar de sus intentos de alejarlo, él entrecerró los ojos y apretó con más fuerza, provocando que ella hiciera una mueca de dolor. Discutiremos esto más tarde, así que deja de actuar infantilmente y quédate ahí, ordenó con autoridad. Cada palabra, pronunciada en un susurro, contenía una dureza que ella nunca antes había oído de él. Akeno sintió un indescriptible temblor de rabia recorriendo su cuerpo, pero poco a poco logró calmarse. Asintiendo lentamente, relajó su postura. Mientras Yuto se acercaba a los caídos con su espada levantada en el aire, sus súplicas se volvieron cada vez más desesperadas. Este diablo me va a matar. Te amo. Te amo tanto. Quiero estar contigo. Por eso tienes que protegerme a este diablo. Yuyuma-chan. La mente de Issei descendió a un caos total, dividida entre emociones conflictivas de razón y enamoramiento. La abrumadora agitación dentro de él se volvió insoportable, y las lágrimas corrían por su rostro incontrolablemente. Ese ya no era Rainare frente a él, rogando ser salvado. Más bien fue Amano Yuma, la dulce niña que trajo tanta alegría y esperanza a su vida en tan solo unas horas. Su primera cita, su primer amor y su primera novia. Mientras observaba la espada descender sobre su cuello, algo se rompió y todo quedó en blanco. Su cuerpo se movió por sí solo. Bost. Refuerzo de Dragon Clan. Archer sonrió mientras veía a Issei haber bloqueado la espada de Yuto con un guante rojo, así que realmente funcionó después de todo. Romper. Academia Kuo. Muy bien, eso casi concluye la lección de hoy. Ahora, espero que todos hayan completado la tarea que les asigné hace 2 días. Touhou Sensei anunció en voz alta a la clase, ordenando los papeles en su escritorio en preparación para la siguiente clase. Sensei, olvidé hacerlo y por favor dame un día más. Por favor. Una de las alumnas suplicó, empleando una linda voz que no tuvo ningún efecto en su estoica maestra. Menos un punto de tu puntuación final. Sensei. Será un punto adicional por cada día posterior a ese también, así que hazlo. Este fue el ciclo por el que Sona Shitri, más conocida como Shitori Sona en el mundo humano, pasó casi todos los días.
Me proporcionó una sensación de consuelo, dado lo que había sucedido estos últimos días después del incidente de los ángeles caídos. Rías y su grupo habían mencionado cómo se encargarían de todo. Ella, por supuesto, se mostró escéptica ante las palabras de su rival. Si bien Rías no era de ninguna manera inadecuada en su papel como una de las gobernadoras de Kuo, considerando que ambos siempre habían compartido partes iguales de sus deberes sin ningún problema en el pasado. No podía evitar preocuparse cuando se trataba de lidiar con poderes más peligrosos que los simples Strays. Los Grigori tenían serafines y cuadros en sus filas, y cualquiera de ellos sería más que capaz de borrar de la existencia a toda la ciudad de Kuo si así lo decidieran. En una situación similar a la de los ángeles caídos no podían reponer el número cada vez menor de caídos puros a menos que cayera un ángel, lo que convertía a los que permanecían en activos muy valiosos. Sona no contó casos como el de Akeno ya que la niña no había nacido como un ángel caído puro. Por lo tanto, sería lógico que la facción protegiera ferozmente a los números restantes. Sin embargo, no solo mataron a la mayoría de los caídos y a sus sirvientes humanos, sino que dieron un paso más y lograron capturar vivos a 2 de ellos. Sona dejó escapar un suspiro de alivio al enterarse de esto, entendiendo que les proporcionaba una valiosa influencia de negociación al tratar con los Grigori. Si bien habrían estado bien incluso si todos murieran, ella aún prefería tomar la opción más óptima cuando fuera posible. Rainare y Calawarne fueron traídos de regreso al inframundo por enviados de Lord Lucifer. Se anticipó que su regreso como un medio para conseguir favores de Azazel. El gobernador general no tendría otra opción si quisiera evitar un incidente diplomático resultante de la intrusión de Rainare y su grupo y causara problemas dentro del territorio de las hermanas menores de 2 Satanás. Ahora viene el asunto relacionado con la destrucción del bosque al oeste de Kuo. Rías había esquivado deliberadamente mis preguntas y mantenido todo vago. La niña afirmó que se trataba de una escaramuza menor entre su nobleza y los lacayos de Rainare, pero Sona no creyó esa historia en lo más mínimo. Tsubaki le mostró el alcance de los daños, y nadie en la nobleza de su amiga era lo suficientemente poderoso como para causar una cantidad tan grande de destrucción en un solo día, ni podían esperar enfrentarse a alguien capaz de hacer lo mismo. Entonces se hizo obvio que Rías le estaba ocultando algunos detalles, información posiblemente relacionada con ese familiar poderoso que habían investigado en el pasado. O, en otras palabras, el hombre canoso sentado frente a ella. Ah, es Gremory-sama. Una de sus compañeras de clase susurró emocionada, lo que provocó que Sona mirara hacia la puerta del salón de clases donde estaba Rías, sosteniendo una pila de papeles. Buenos días, Touhou-sensei. Recogí la tarea de todos en mi clase y vine aquí temprano para poder dejarla. También quería pedirte ayuda para repasar algunas preguntas con las que he estado luchando. ¿Qué, considerado de tu parte, Gremory-san? Como sea, terminemos con esto de una vez. La One-sama más popular de la Academia Kuo entró al salón de clases. Era raro verla sin Akeno a su lado, pero aún así, una vista que mareaba a muchos de los compañeros de Sona. Vaya, de alguna manera se ve más hermosa que antes. Su cabello es tan delicioso y vibrante. Si tan solo el mío fuera igual. Kia. Rías-sama. Ella me miró. Ella me miró. Idiota, deja de intentar vivir en una tierra de fantasía. ¿Qué hay en ti para mirar en primer lugar? Obviamente me estaba mirando después de reconocer mi rostro en nuestra clase conjunta de educación física. ¿Por qué están todos reaccionando como si nunca hubieran visto a una chica bonita antes? Kaichou es obviamente más bonita. Las gafas simplemente añaden ese factor extra de encanto con su falta de activos. Sona aisló sus conversaciones, sus ojos temblaban al escuchar algunas de sus frases sobre ella. En cambio, se centró en la interacción de Rías con la nueva maestra. Demasiado cerca, más bien Rías está demasiado cómoda con él. Básicamente, creció con Rías y su familia nudista, lo que traumatizó a su yo más joven durante las muchas fiestas de pijamas que tuvieron. Rías, a pesar de ser amigable en apariencia, rara vez, o nunca, hablaba con algún hombre o estudiante en la escuela. Ella y Akeno tenían cierta aversión por el sexo opuesto por lo que escuchó, probablemente influenciados por cierto Fénix rubio. Eso solo hizo que la escena frente a ella fuera mucho más ridícula. Rías charlando con la maestra con una sonrisa en su rostro que rayaba en una sonrisa tímida. Mirando por encima de sus hombros, señalando el contenido de los documentos mientras su cabello rozaba su rostro. Todos estaban todavía en medio de su aturdimiento, tan atrapados admirando a Rías y su belleza como zombis ciegos que ni siquiera parecieron darse cuenta de lo que ella realmente estaba haciendo. Parecen cercanos, dijo Tsubaki.
Al menos ella era una de las pocas estudiantes aquí con algo de sentido común, lo que hacía que Sona se alegrara mucho de ser su reina. Por otra parte, fue bueno que nadie notara la familiaridad entre estos dos, aunque la heredera Citri hubiera preferido que Rías fuera más discreta y no mostrara tal afecto públicamente. Como se esperaba de una larga fila de exhibicionistas que carecían de la más mínima gota de vergüenza. Incluso su sirviente no parecía cómoda con lo familiar que estaba actuando con él en público, poniendo cierta distancia entre ellos empujándolos, solo para que la pelirroja acortara esa distancia actuando como si estuviera alcanzando un bolígrafo al otro lado de la puerta. Mesa. Sona observó con un ojo tembloroso mientras su pecho casi presionaba contra su cara, solo para que el hombre creara un espacio más grande. ¿Y Rías simplemente hizo un puchero? Bueno, a pesar de ser su nuevo servant, Rías parece actuar con bastante cariño en comparación con lo que esperaba de antemano. Eso hizo que sintiera curiosidad por saber qué podría haber provocado un cambio tan rápido en su actitud hacia él. Tsubaki, asegúrate de que Touhou-sensei se una a mí para una pequeña charla en la sala del consejo estudiantil una vez que las clases del día hayan terminado. Aparte de su curiosidad sobre su origen, quería saber más sobre las capacidades de un servant y utilizar esta información para planificar su propia invocación. Es posible que Rías haya dicho que solo se podía convocar a un servant, pero Sona sospechaba que era una completa mentira debido a que quería mantener su estatus como la única entre ellos con un servant. Ese diablillo codicioso. Knock. Knock. Archer llamó a la puerta de madera del consejo estudiantil. Uno de los estudiantes que sabía que era un demonio le había informado que Shitori Sona quería hablar con él. Era muy posible que Rías ya le hubiera mencionado su origen a la chica, por lo que no le preocupaba que descubrieran su identidad. Entonces, sin más preámbulos, dejó sus lentes en su escritorio y rápidamente se dirigió a la sala del consejo estudiantil y llamó. No mucho después de eso, las puertas fueron abiertas por una chica de cabello blanco a quien reconoció como otra estudiante de segundo año en la clase 2C. Buenas tardes, Touhou-sensei. Kaichou te está esperando. Él asintió levemente antes de entrar a una habitación donde Sona lo esperaba, sentada en una silla costosa mientras jugaba sola una partida de ajedrez. Ella se detuvo y lo miró, evaluándolo con una mirada analítica que a él le pareció divertida. Me alegra ver que recibió mi mensaje. ¿Debería llamarlo Touhou-sensei hoy? Archer servirá, Lady Citri. ¿O preferirías Citri Dono ya que estamos en Japón? Respondió, manifestando su armadura y sudario sagrado. Un escalofrío recorrió la columna de todos con el sudario alertando sus sentidos diabólicos. Tsubaki inconscientemente adoptó una postura lista para la batalla, pero pronto se controló al no discernir intenciones hostiles por parte del servant. Los ojos de Sona se abrieron brevemente antes de que una sonrisa apareciera en su rostro, así que ya lo sabes, entonces entiendo que no tiene sentido perder el tiempo en bromas innecesarias y, en cambio, ir al tema principal en cuestión. También, simplemente refiérete a mí como Sona. Antes de eso, ¿estás familiarizada con el juego de ajedrez? Adecuado, aunque ciertamente no soy un gran maestro como tú. Dijo mientras tomaba asiento al otro lado de la mesa mientras Sona le hacía un gesto para que se acercara. Halagador, apuesto a que Rías debe haber mencionado bastantes comentarios coloridos sobre mí. No hay necesidad de ocultármelo, Archer. Conozco a esa chica mejor que nadie, así que no te contengas. Con un movimiento rápido de sus dedos, todas las piezas se reorganizaron nuevamente en su posición inicial en el tablero. Archer terminó con las piezas negras. Prefiero conversar con los invitados antes que jugar una partida de ajedrez. Me ayuda a relajarme y disfrutar del tiempo que pasamos juntos. Un modus operandi inusual, pero no soy alguien que juzgue a los demás. Supongo que por qué no, aunque déjame advertirte que mi habilidad con este juego es mediocre, por lo que podrías decepcionarte al final. Mientras decía eso, Sona hizo su primer movimiento moviendo su peón 2 espacios hacia adelante, una apertura de libro de texto, mientras que él respondió moviendo su peón F hacia adelante un espacio. Archer no mintió cuando dijo que el ajedrez no era su fuerte. Aún así, entendió las reglas y jugó de acuerdo con lo que consideró la mejor opción. Pero el hombre no pretendía ganar por ninguna razón en particular. Mejor solucionar este asunto e irse lo antes posible para poder regresar con su maestro. Estaba seguro de que iba a haber mucho trabajo para él en los próximos días. Así que cuéntame más sobre ti. Por lo que aprendí sobre los servants, se les considera familiares de combate, ¿verdad? Es muy interesante pensar en ello. Nunca me encontré con casos como estos en mis estudios sobre invocaciones de familiares pasadas.
Por supuesto, aparte de los experimentos fallidos del mago muerto, que aprendimos e hicimos, querrías realizar el ritual para traerte a la luz. Espíritus heroicos, dijo Archer mientras colocaba su peón G2 espacios hacia adelante, exponiendo a su rey. Así nos llamamos, entidades que han logrado grandes hazañas en nuestra vida pasada, y luego se convirtieron en objetos de renombre o incluso de adoración después de nuestra muerte. Inmortalizando nuestra existencia a través de la imaginación, leyendas y mitos transmitidos de generación en generación hasta nuestra propia existencia. Se había convertido en una parte integral de la historia humana. En una escala lo suficientemente grande y con hazañas lo suficientemente grandiosas, ascendemos a una especie de existencia superior, similar a lo que pensarías de un espíritu elemental o un espectro que se convierte en un demonio temible o incluso en un dios. Ya que obtiene poder de las creencias de los humanos. Fascinante, también jaque mate. Movió su reina a G5 y dio jaque mate a Archer con un false mate. No vio ninguna sorpresa en sus ojos, solo una mirada de desinterés por el juego en general. Insatisfecha, usó su magia para devolver las piezas a sus posiciones iniciales. Mira, te dije que no soy tan bueno. Un novato que fue derrotado en menos de un puñado de movimientos. Algo me dice que perdiste intencionalmente. A Sona le encantaba la sensación de ganar cada partida contra todos sus oponentes. Pero cuando esta última jugó deliberadamente un mal juego solo para perder en menos de un puñado de movimientos, basta decir que eso no le sentó bien. No estaba segura de ello, así que le propuso al hombre otra ronda, a lo que él se encogió de hombros y accedió. Volviendo al asunto anterior, ¿cómo funciona este sistema tuyo? Lo siento si esto suena demasiado personal, pero tengo bastante curiosidad sobre el proceso por el que pasa un héroe para inmortalizar su alma por sus obras. A diferencia de la última vez, después de que ella movió su peón a E4. Archer actuó rápidamente moviendo el peón de la misma columna 2 espacios hacia adelante. Su caballo G a F3, su peón a D6, su peón está en la misma columna 2 espacios adelante a D4, y él colocó su alfil C a G4, poniendo en peligro su caballo. A diferencia de la última vez, él jugó con mucha mayor precisión y experiencia, lo que casi la desconcertó un poco. Se llama Trono de los Héroes. En términos más simples, considérelo como una biblioteca en constante expansión o un disco duro con almacenamiento infinito que contiene todos los datos de las hazañas, la historia, la leyenda, el mito y todo lo demás que puedas imaginar de cada espíritu heroico. Pero no sería completamente exacto llamarnos Servants espíritu heroico genuino, ya que los Servants son simplemente una pequeña copia de un fragmento del espíritu heroico real que aún reside en el trono, ya que estos cuerpos son simplemente contenedores que solo pueden contener tanto poder. No encontró la necesidad de ocultarle este tipo de información a Sona, dado que Rías mencionó que su hermana era un demonio, por lo que incluso si lo intentara, ella obtendría esas respuestas por sí misma. Pero si presentaba la información desde el principio, también podía elegir específicamente qué compartir y no hacer que la chica profundizara demasiado. Ya veo. Nuevamente estoy bastante intrigado por esta información. Debes haber sido alguien bastante exaltado en el pasado por la forma en que Rías sigue hablando efusivamente de lo poderoso que eres. Continuaron su juego, cada lado manteniendo una defensa firme, esperando que el otro lado creara una brecha en su formación y luego atacara. Su nivel superó con creces su primer intento, lo que le confirmó a Sona que el hombre no la estaba tomando en serio al principio. En su opinión, lo sintió como un insulto. Una parte de ella quería aplastarlo una y otra vez en el juego, pero se contuvo. Esto fue simplemente una charla, no una batalla. Mi maestro simplemente está exagerando las cosas. No soy tan impresionante como Servant de ninguna manera. Como arquero, simplemente tengo más ventaja contra oponentes a distancia y nada más. En cuanto a mi pasado, desafortunadamente, no puedo ayudarte en ese sentido, dado que mi maestro, sin saberlo, cometió un pequeño error en la invocación y, como resultado, mis recuerdos están bastante confusos. Sona estaba empezando a fruncir el ceño. La partida de ajedrez se estaba volviendo más intensa de lo que había imaginado. Habiendo perdido la mitad de sus peones, casi fue acorralada por su reina y se vio obligada a sacrificar un alfil. Espera. Desafortunadamente, falló la torre, que con un solo movimiento podría quitar a su reina y arrinconar a su rey. ¿Cómo se perdió eso? Pero su sorpresa, Archer ignoró la clara victoria que se le presentaba y cometió un error intencionado al exponer una vez más a su rey, al que podía arrinconar en 2 simples movimientos. Con manos temblorosas, movió su pieza y le dio jaque mate por segunda vez, aunque la chica una vez más no sintió ni un ápice de alegría por esta victoria.
Es inaceptable y vergonzoso que alguien pierda intencionalmente contra ella. Su orgullo no podía dejar pasar esto. Con otro movimiento de sus dedos, el tablero se reorganizó para un tercer juego. ¿Qué puedes decirme sobre otros tipos de servants? Mencionaste que eres un arquero, así que supongo que debería haber un servant con espada y un servant con lanza. Tratando de controlar sus emociones, Sona continuó la conversación para extraer tanta información como pudo. Archer levantó una ceja al ver que quería que volviera a jugar. El arquero no pensó mucho en ello y, esta vez, movió primero su caballo, después de lo cual movió su peón B2 espacios. Bueno, están saber, Archer, Lancer, Caster, uno por uno, repitió la misma explicación que le había dado a Rías anteriormente mientras omitía detalles personales relacionados con sus propias fortalezas y debilidades, solo compartiendo lo más básico. Amiga de Rías o no, Sona Sitri todavía era una extraña a sus ojos y una oponente potencial en el futuro, especialmente si alguna vez convocara a su propio Servant. Debo admitir que la clase Sabré suena bastante impresionante y vale la pena. ¿Cuáles son las posibilidades de que convoque una? Sus manos se detuvieron cuando ella dijo eso, ambos ojos gris acero se agudizaron considerablemente durante una fracción de segundo. Entonces corres el riesgo de convertirte en un enemigo de mi maestro, y bajo ninguna circunstancia puedo ayudar a un enemigo potencial sin la aprobación explícita de mi maestro. La ironía de sus palabras, dadas sus acciones pasadas, no se le pasó por alto, pero era mejor usar esto como excusa para terminar esta conversación rápidamente, porque quería irse a aquel lugar. Sona no se ofendió por sus palabras. Más bien, su atención estaba completamente centrada en el tablero de ajedrez. Oh, todavía estaban jugando. Había perdido la noción y casi la arrinconaba de nuevo. Archer una vez más cometió un error y le dio a Sona el movimiento ganador. Hizo todo lo posible por reprimir su sonrisa mientras la veía cada vez más frustrada, por ganar, nada menos. No te preocupes por eso. Simplemente deseo saberlo por curiosidad. Y también, sé sobre el requisito de que los sellos de comando aparezcan primero en el dorso de la mano. Y como puedes ver, no tengo ninguno. Dijo mientras mostraba ambas manos. Además, ¿hay algún peligro asociado con invocar a un Servant? Lo pensó un momento. Tener un Servant era tanto una bendición como una maldición dependiendo de la clase que la persona convocara. Entonces Archer decidió decirle la verdad. Depende. Hay casos en los que un Servant traiciona o incluso mata a su propio maestro. Extremadamente raro, por supuesto, y a menudo involucra circunstancias únicas, pero puede suceder. ¿Puedes elaborar? En primer lugar, sin ningún catalizador, una reliquia que está fuertemente ligada al espíritu heroico en cuestión, no tendrás ninguna forma de influir en qué Servant o clase será convocado. Dicen que los Servants convocados sin un catalizador se consideran los más adecuados para los maestros dependiendo de múltiples factores, como la personalidad, etc., pero eso no es una buena noticia si el maestro tiene una personalidad podrida. Podrías pensar que eres tu peor enemigo. Si invocas a un berserker furioso con una mejora loca de alto rango, estarás en peligro de que tu energía mágica se quede seca simplemente tratando de mantener al sirviente o de usar todos tus sellos de comando solo para mantenerlos a raya. Y una vez que tu última línea si el nivel de defensa se ha ido, eres el más probable que mueras primero a manos del sirviente. Una vez luché contra un caster que traicionó a su primer maestro y lo mató, por lo que este problema no reside solo en la clase berserker. Puede reducirse fácilmente a si el sirviente es o no una entidad maligna, cree que no eres digno o es particularmente rebelde con el deseo de ser liberado. Continuó hablando de otros casos de berserkers o servants traicioneros que se salieron de control y causaron un gran caos. Sona se había puesto pálida. Solo escuchar acerca de una entidad que se encontraba en el extremo opuesto del orden y la estabilidad la hizo sudar profusamente. Le hizo pensar en su hermana. Si Samak fuera convocada como Servant, solo pensar en las posibilidades y consecuencias casi hizo que la chica se desmayara en el acto. Eso nunca podría suceder por el bien del mundo. Afortunadamente para ella, ese susto duró poco cuando una vez más la empujaron a la esquina con pocas posibilidades de ganar, pero luego el lado del orden básicamente se rindió con un gran error y le dio la oportunidad de darle jaque mate, otra vez. Este imbécil se estaba burlando de ella y Rías debe haberle dicho que lo hiciera. Así que supongo que un catalizador es verdaderamente crucial para el proceso. Sona reinició una vez más la partida de ajedrez. Si no quieres terminar con un monstruo de 250 centímetros de altura que accidentalmente te mataría a ti y a todos los que te rodean solo porque no pudiste controlarlo, entonces sí. Todo está en manos de la suerte sin él.
Ría, solo tuve suerte de que ella me atrapara, aunque personalmente diría que fue desafortunada porque ella me atrapó. Sona miró de reojo a su reina, transmitiéndole un mensaje que ella entendió y comenzó a anotar todo de lo que hablaban hace un momento. Continuaron su conversación mientras jugaban otra ronda de ajedrez. La mayoría de las veces, Sona estuvo a punto de perder y luego ganó de la nada. Otras veces ganó en menos de 10 movimientos. Archer incluso la obligó a empatar en un caso, pero fue entonces cuando ella intentó perder deliberadamente. Pero él vio a través de ella y bloqueó ese camino. La chica estaba empezando a ponerse roja después del 12º partido. Esta vez, perdió una vez más con un mate del loco. Incapaz de contenerse más, se levantó golpeando la mesa con tanta fuerza que todo el tablero cayó al suelo. Por el amor de Lucifer, métame en serio, individuo. Sona nunca se había sentido tan insultada en su vida, y ese rostro claramente falso e inocente lo hacía mucho más irritante. De alguna manera logró hacer que todas sus victorias parecieran pérdidas. Ah, ¿podrías mirar la hora? Debería irme. Mi maestro me está esperando. Fue un placer conocerte finalmente, Sona. Disfruté nuestra conversación y aprendí mucho sobre ajedrez contigo. Espero que podamos jugar de nuevo. En el futuro. Sin darle tiempo a responder, desapareció de su asiento en un brillo de motas azules, sorprendiendo tanto a Sona como a Tsubaki. Tsubaki, sí, Kaichou. Tráeme todos los libros sobre mitos y leyendas de héroes antiguos que puedas encontrar ahora mismo. No, simplemente iremos a la biblioteca. Comprendido. Sabía que su rey estaba de mal humor, por lo que Tsubaki abandonó el salón del club a toda prisa. Iba a vengarse a ese imbécil en el futuro, de una forma u otra. Romper. Aeropuerto de Kuo. A primera hora de la tarde el aeropuerto de Kuo estaba en general tranquilo. Poco después, un avión aterrizó y decenas de personas salieron por la puerta de salida mientras sacaban su equipaje. Al otro lado de la calle, sentado en la parte trasera de una gran limusina, estaba Akeno, esperando pacientemente a que apareciera su invitado especial. Ni siquiera pude hablar con él. Desde ese día le molestó si Archer escuchó o no el final de su conversación con Calawarna. Se suponía que esa parte de ella era un secreto que solo sus amigos más cercanos conocían y, a pesar de volverse amigable con el Servant, Akeno todavía se sentía incómoda con que él supiera sobre su pasado. Había visto y luchado contra los ángeles caídos antes, especialmente después de conocer a Rainare y verla manipular a Issei con esa personalidad inventada de Yuma. Su imagen de ellos debe haber estado aún más contaminada. Casi perdió el control de su ira y habría usado su rayo para torturar hasta la muerte a la vil mujer si él no la hubiera detenido. Mañana seguro, lo confrontaré sobre esto. Su mente simplemente no podía descansar hasta que no supiera la verdad. Ah, ella está aquí. Su atención se centró en una joven monja rubia que salió la última en cruzar la puerta de salida. Mientras luchaba por sacar una sola bolsa, tropezó y cayó al suelo. Su equipaje se abrió y derramó su contenido por todo el suelo. La pobre niña inmediatamente comenzó a disculparse con todos los que la rodeaban y se apresuró a recoger todo y tropezó nuevamente de tanto pánico. La escena hizo reír a Akeno, mientras se movía para ir a ayudar a la adorable monja. Es una rubia bastante linda y torpe, esta Asia Argento. Romper. ¿Qué carajo pasó aquí? De pie frente a una pila humeante de madera quemada, concreto y pedazos de vidrio rotos por todo el lugar, Fred se quedó allí con la mandíbula colgante mientras sostenía una bolsa de plástico llena de latas de cerveza y algo de ramen instantáneo. Esa maldita perra me dijo que fuera a hacer algunos recados estúpidos, o me habría perforado la polla con su lanza. Mierda. Me hizo perder toda la diversión. Espero que ardas en el infierno por esto como la perra que eres. El sacerdote pícaro gritó con furia hacia los cielos, sin desear nada más que salir y cortar en pedazos a unos apestosos adoradores del diablo. Joder. 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 ¿Ahora a dónde voy? Una anciana que escuchó la conmoción, no pudo evitar acercarse y comprobar quién gritaba tales blasfemias tan temprano en la mañana. Con su camiseta de ejercicio, que usaba para sus paseos matutinos, la mujer se dirigió hacia el sacerdote de pelo blanco con cara de disgusto. Joven, no deberías gritar palabras tan pecaminosas tan abiertamente en público. Y hasta estás vestido como un sacerdote. Ustedes, jóvenes y su cosplay, están empezando a salirse de control. Y hacer esto aquí el día después de la iglesia. Quemado debido a un rayo, debería ser Asaya. Sus palabras se apagaron en su garganta cuando Fred sacó un arma de su chaqueta y le apuntó directamente a la frente. Sigue caminando, abuela. Dijo con un gruñido, no estaba de humor para que alguna vieja bruja volviera de gritarle.
O tendrás un agujero en el cerebro. Policía. Que alguien llame a la policía. En serio te voy a volar los sesos si no te callas. ¿Alguien dijo que llamáramos a la policía? Dijo otro anciano, caminando por las calles y viendo el alboroto cerca de la iglesia. No sabía que los sacerdotes llegaban tan jóvenes estos días. Espera, ¿eso es cerveza? TCH, debe ser un cosplayer. Oh, por el amor de y eso es todo, sacaré las espadas también si arrugabas viejos jodidos no te enojes. Capítulo 10. Enséñame. Complejo de apartamentos Gremory. Y la luz del amanecer se filtraba dentro de una amplia habitación adornada con muchos lujos. El centro del área lo ocupaba una enorme cama Alaskan King size donde dormía una hermosa niña de cabello azabache desnuda, mostrando cada centímetro de su voluptuoso cuerpo sin nada que ocultar, escena que habría aparecido en los sueños de muchos chicos de sangre caliente. El sonido de una alarma sonando de fondo despertó su conciencia de su profundo sueño. Akeno se frotó los ojos color violeta y los abrió lentamente para encontrarse con una gran lámpara de araña que casi nunca usaba para iluminar el lugar. ¿Ya es de mañana? Gimió, sintiendo que la somnolencia aumentaba con cada segundo que pasaba. Los demonios eran débiles a la luz del sol, no exactamente al nivel de ser quemados vivos, ya que esa parte había sido exagerada. Ni siquiera los vampiros tenían esa debilidad. Más bien, la luz del sol simplemente provocó la sensación de que todo se sentía un poco más pesado y su recuperación de energía se ralentizó. Bostezó, estirando su cuerpo seguido de un sensual gemido de satisfacción al sentir sus articulaciones aflojarse. Hace frío. Distraídamente expresó el pensamiento perdido mientras echaba un vistazo a su habitación. Para su gusto, y el resto del apartamento, era demasiado grande para una sola persona, y todo el apartamento tenía pocos muebles e incluso menos decoraciones en las paredes. También había una sala de estar del tamaño del club de investigación de lo oculto y un baño con una bañera moderna e incluso una ducha. Un trastero, un balcón que le permitía ver todo, dos dormitorios más igual de grandes y una cocina con casi todo tipo de electrodomésticos que pudiera desear. Considerándolo todo, no era exagerado decir que tenía una villa de lujo para ella sola, sin embargo, ella no tenía ningún apego especial a este lugar. En su opinión, no era más que un lugar libre que Rías le dio para vivir cuando lo necesitara, ya que estaba más cerca de la escuela. La mayor parte del tiempo vivía en el santuario para mantenerlo limpio y vivir los recuerdos de un pasado que se perdió hace mucho tiempo. Pero a pesar de toda la alegría que ese lugar contenía para ella, hubo momentos en los que vivir allí hacía que las pesadillas de ese fatídico día resurgieran, el incendio junto con la pérdida de la vida de su madre, todo lo cual hacía imposible dormir allí al menos para unos pocos días. Mientras pensaba en eso y las razones detrás de esto, el rostro de cierta persona de cabello blanco apareció dentro de su imaginación. Akeno recordó cómo casi con certeza había descubierto su secreto, una parte de sí misma que deseaba poder matar de una vez por todas, y archivarla, manteniéndola oculta bajo las sombras del mundo entero. A estas alturas, a Akeno le gustaba bastante la segunda incorporación más reciente al grupo de su rey. El misterioso sirviente, como a ella le gustaba llamarlo en secreto. Con un origen desconocido que no podía recordar debido a que arruinaron el proceso de invocación y una personalidad que hacía parecer que siempre estaba de mal humor y el tipo era ciertamente un individuo interesante. Pero después de que Rías habló sobre el sueño que tuvo, quedó bastante claro que él también tiene algunos secretos, acordamos confrontarlo sobre esto pronto. Para colmo, el hecho de que él fuera un ser de otro mundo de una realidad separada de la de ellos añadió otra capa de conmoción y asombro al caso. Es cierto que al principio no confiaba en él e incluso tenía miedo de que su existencia estuviera tan entrelazada con la de Rías en todo el asunto maestro / sirviente. Quiero decir, admitió que algunos servants eran capaces de matar a sus invocadores. Ella quería vigilarlo y descubrir cualquier motivo oculto o algún complot secreto para lastimar a Rías. Ya tenían un problema importante del que preocuparse con el próximo compromiso con Fenex, y tener otra fuente de problemas que los agobiara era inaceptable. Entonces, por alguna razón, esta misión suya de observarlo se descarriló casi tan pronto como comenzó cuando él la llamó niña. Diciendo eso directamente en su cara con una sonrisa que hizo que Akeno realmente quisiera golpearlo, alguien que no era su padre. Ella, una niña. Akeno se detuvo frente a un gran espejo que mostraba todo su cuerpo, con curvas que la hacían insuperable en toda la población femenina de Kuo y la única persona que superaba su figura era la madre de Rías y tal vez Graifia.
Un busto amplio que eclipsaba incluso el brillo de Rías por el sudor que acumulaba mientras dormía, caderas anchas que le daban un trasero para morirse y una figura que realmente estaba orgullosa de mostrar todos los días, y la llamaban niña pequeña. Eso fue lo más ridículo que jamás escuchó. Todo en ella era todo menos poco. Luego había sido testigo de cómo, ante sus ojos, la cocina que siempre había pertenecido únicamente a ella, fue robada en menos de un día por este recién llegado, un hombre que de alguna manera tenía habilidades culinarias superiores. Rías convocó a un arquero, no a un chef. Entonces, ¿por qué es tan bueno siendo uno? Hizo un puchero, pensando en cómo él ya tenía a todos bajo su control con sus exquisitas habilidades culinarias, incluida ella. Luego, su pequeña disputa se convirtió en una competencia en la que ella constantemente intentaba demostrar su valía ante el espíritu de una persona muerta, solo para resultar inferior cada vez sin falta. De todos modos, había llegado a disfrutar de esos momentos a pesar de sí misma, ya que tanto las competencias como el desafío que enfrentaba eran bastante emocionantes. Sin embargo, ahora incluso eso estaba siendo amenazado por los acontecimientos del pasado y su propia naturaleza. Debe odiar a los ángeles caídos después de ver de lo que eran capaces, después de ver lo que Rainare le hizo a Youdo Wisei, cómo esa mujer intentó manipular al niño una vez más usando la personalidad de Yuma para torcerlo contra sus camaradas. Incluso ella estaba a un paso de acabar con ella en ese mismo momento de una manera rápida y agonizante, y lo habría hecho si Archer no la hubiera detenido. Ja, está bien, basta de esos pensamientos. Prometió hablar sobre las cosas. No sabía si esperar ese momento o no. Sacudiendo la cabeza, fue al baño para refrescarse y ponerse ropa informal. Akeno salió del dormitorio y entró en la sala de estar donde cierta rubia estaba felizmente mirando un programa infantil en la televisión con asombro. La escena le pareció muy adorable. Asia-chan, buenos días buenos días, y Mejima-san. Saludó a la monja que recogió en el aeropuerto. Asia todavía vestía la misma ropa que antes, pero sin la cruz alrededor de su cuello. Lo siento, no fue mi intención despertarte con el ruido. Fufufu, no te preocupes por eso, suelo levantarme temprano en la mañana. Ven, desayunemos y podemos discutir nuestros planes para hoy. Sí. Mientras la seguía, Akeno no pudo evitar reírse cuando Asia accidentalmente tropezó con la alfombra y cayó de bruces. Ella era bastante torpe, las pocas horas que Akeno tuvo para conocerla habían demostrado que esa primera caída en el aeropuerto cuando la reina la recogió no había sido única. Te prepararé un poco de té, dado que había un invitado, decidió usar sus hierbas favoritas para el desayuno. Aquí tienes, le entregó la taza de té que Asia aceptó. Gracias. No era así como se suponía que debía ser, dada la conexión de Asia con la iglesia y su turbio pasado. Se suponía que ella tendría un apartamento propio y separado. Independientemente de quién fuera, la chica seguía siendo usuaria de Sacred Gear, lo que hacía que la tarea de darle la bienvenida a Quod fuera muy importante. Sin mencionar que Akeno era un demonio además de eso, lo que le dio a la monja todas las razones para incluso odiarla al instante. Aunque Akeno pronto descubrió que no había ni un hueso malicioso dentro del cuerpo de Asia. Así que hablaron toda la noche y ya era lo suficientemente tarde como para que ella decidiera dejar que la monja se quedara de dormir un rato. Por supuesto, se aseguró de tomar todas las precauciones necesarias, incluidas, entre otras, una docena de campos delimitados dentro de su habitación para actuar como campo protector y alarma en caso de que alguien intentara entrar sin permiso. Akeno notó que Asia la observaba durante mucho tiempo mientras preparaba el desayuno junto con el té que había prometido. «Soy tan hermosa que no puedes quitarme los ojos de encima». «Qué monja tan pecadora», dijo con una sonrisa burlona, tratando de evitar reírse cuando el rostro de su invitada se puso rojo carmesí cuando estaba a punto de desmayarse. «Vergüenza». No. No es eso. Solo estoy un poco confundido. Asia evitó cualquier contacto visual y juntó los dedos. Por favor, no te enojes, pero no esperaba que un diablo fuera tan acogedor. Al ver que Akeno se confundía aún más, la monja entró en pánico y continuó explicando. Quiero decir, fuiste muy amable conmigo, me diste comida y una habitación para pasar la noche. Yo, nunca pensé que experimentaría algo así por parte de un demonio. Entiendo tu confusión. Al crecer en tu ambiente aislado y fuertemente religioso, me doy cuenta de que las personas que te rodean nos pintarían a los demonios como las criaturas más viles y malvadas imaginables. Pero al final, descubrirás que no somos diferentes a usted o cualquier otro ser humano. Ya veo, ¿qué me pasa ahora? A decir verdad, Asia se sentía increíblemente perdida en ese momento.
Cuando llegó a Kuo esperaba que la recogieran los representantes de la iglesia local, un individuo que, según le habían dicho, se llamaba Fred. Pero en lugar de eso, lo que apareció fue una limusina negra con una joven hermosa y educada dándole la bienvenida para que entrara. Soy un diablo. Eso fue lo que le dijo inmediatamente, haciéndola sentir tensa y temerosa. No te preocupes, no estoy aquí para lastimarte, todo lo contrario. ¿Sabías que estabas a punto de ser utilizado como pieza de sacrificio por los ángeles caídos que dirigen la iglesia abandonada? ¿Eh? Eso salió de la nada y dejó estupefacta a la monja, quien incluso olvidó el miedo que sentía en ese momento. Aunque durante el viaje al apartamento, la señora, que supo que se llamaba Imejima Aquino, le contó la historia completa. Los ángeles caídos intentaron matar a un niño inocente solo porque tenía un regalo de Dios similar a ella, y cómo lo intentaron de nuevo solo para ser atendidos en un instante por los demonios que mantenían a la población a salvo. Luego, la revelación de un dispositivo capaz de extraer su curación crepuscular para que uno de los caídos pudiera tomarla por sí misma y matar al anfitrión original en el proceso. Todo el tiempo permaneció callada, sin saber cómo reaccionar ante esta noticia. Te ves triste, notó Aquino, capaz de leer a Asia como un libro abierto por lo expresiva que era. ¿No estás feliz de haber sido salvado de tal destino? ¿Feliz? ¿Merecía ella experimentar algo así en primer lugar? Al no haber hablado con Aquino sobre ningún detalle sobre su pasado, continuó tomando sorbos de su taza de té. No estoy seguro. Estoy feliz de que no más personas inocentes sufran daño. Pero no seré castigado por mis pecados y podré ganarme el perdón del Señor. Aqueno se estremeció, experimentando un dolor de cabeza en una fracción de segundo al escuchar su nombre. Perdóname. No quise lastimarte. Está bien, sé que no fue tu intención. Además, ¿castigado? La chica de cabello negro azabache supuso que había algo de historia detrás de Asia. Dado que los únicos grupos que se unieron a los ángeles caídos como Rainare y su pequeño grupo eran sacerdotes y criminales deshonestos, entonces eso significaba que ella era una monja excomulgada. Aqueno podía decir con confianza que la chica no parecía una psicópata empeñada en lastimar a otros solo por placer. No veo cómo eso podría ayudarte a obtener algún tipo de perdón de él. Créeme, ser castigado y pasar por pruebas y tribulaciones no ayuda a nadie a ganar su perdón. No te preguntaré sobre lo que has si te sientes incómodo compartiendo tu pasado, sé cómo se siente ser despreciado por un grupo grande y desechado por personas en las que antes pensabas que podías confiar. Así que puedo simpatizar contigo hasta cierto punto. Por instinto, su mano se posó sobre la cabeza de la rubia. Separando suavemente su cabello con una suave sonrisa que hizo que cualquier preocupación dentro del corazón de Asia se desvaneciera lentamente. No pienses demasiado en el pasado. Ahora estás a salvo, todo estará bien. En toda su vida, Asia nunca habría imaginado que los primeros en consolarla desde que fue excomulgada no serían las personas con las que creció, las hermanas y los padres a quienes consideraba familia, sino más bien un demonio entre todas las personas. Ver a la monja al borde de las lágrimas hizo que un sentimiento desagradable surgiera en el corazón de Aqueno. En ese momento, la persona que estaba sentada frente a ella no era diferente de un cariñoso cachorro expulsado de su casa probablemente por una falla menor que estaba fuera de su control. Ella quería que él le perdonara, pero lo más probable es que eso nunca sucedería y el arrepentimiento no produciría ningún resultado. Obviamente, Rías intentaría reclutarla, pero Aqueno no lo hizo si Asia estaba de acuerdo, dado lo devota que era claramente de su fe incluso después de todo lo que le había sucedido. De repente, una idea le vino a la mente, un plan que podría aliviar gran parte de las preocupaciones de Asia. Asia, ¿crees en el perdón de entidades como los santos o incluso de individuos cercanos al gobernante del cielo? ¿Santos? Supongo que sí, y si están afiliados al Lord quiero decir, sí. Les rezo a ellos y a nuestro Padre Celestial todos los días con todo mi corazón. Excelente. Aqueno aplaudió, haciendo que su cuerpo brillara con una luz brillante y ante la asombrada Asia, su ropa habitual cambió a la de una doncella del santuario. ¡Qué bonita! Gracias. Siempre fue una experiencia agradable que otros elogiaran su vestimenta actual. Era el mismo traje de sacerdotisa sintoísta que alguna vez perteneció a su madre. Verás, Asia, además de ser un demonio, también soy una sacerdotisa sintoísta con conexiones con entidades superiores similares a los santos e incluso ángeles. Y resulta que nuestro grupo está afiliado a tal idiota, un santo, quiero decir. Un verdadero héroe que ha salvado la vida de innumerables personas. En realidad. Asia se levantó de su asiento con la sorpresa escrita en todo su rostro. ¿Puedo llegar a conocer a un individuo así?
Sí, y le gusta llamarse a sí mismo espíritu heroico. Romper. Academia Kuo. ¿Todavía estás enojado con Archer, Issei? De vuelta en el club de investigación de lo oculto, Rías estaba ocupada con el papeleo que se perdió durante el asalto a la iglesia. Sona se negó a retomar su trabajo porque ella misma lleva más de un día sospechosamente ausente. Sin embargo, los miembros de su nobleza todavía se ocupaban de los asuntos en la sala del consejo estudiantil. Según ellos, Sona había pasado la mayor parte de su tiempo en la biblioteca con Tsubaki, trabajando en algún proyecto suyo. Koneko tenía algunos asuntos que atender con uno de sus clientes que necesitaba la ayuda de la chica para un próximo evento de cosplay. Yuto había solicitado estar exento de sus deberes y Archer estaba en medio de pasar por alto la detención de un par de estudiantes por el día. Y regresaría en unos minutos. Eso dejó a Ria sola en su oficina con la última incorporación a su nobleza. Claro que soy yo. Gritó Issei, los recuerdos del incidente con Yuma resurgieron en su mente solo para alimentar su ira. Nos usó a Yuma-chan y a mí para sus objetivos de una manera enfermiza. Ah, y Kiba también es igual de culpable por participar en esa artimaña. ¿Cómo podría alguien llegar tan lejos como para pretender matar a un individuo con el único motivo de provocar una reacción en otra persona? Para llevarlo a tal nivel de angustia emocional ese día que el niño vomitó poco después debido al estrés después de la pelea. Eso junto con el cansancio que surgió al despertar su Sacred Gear, que resultó ser un arma increíble como algunas del anime que vio. Sin embargo, todo quedó enterrado bajo el profundo resentimiento que llevaba hacia quienes le permitieron alcanzar este nivel. También quería enojarse con Rías, ya que ella fue quien lo aprobó. Pero sus quejas se apagaron en su garganta cuando la pelirroja sentada en su escritorio se apoyó contra la mesa para alcanzar otro documento. Ese único movimiento expuso una buena cantidad de escote de su uniforme aflojado, haciendo que su mente se quedara en blanco mientras su obsesión por los senos se apoderaba de él. Rías notó que lo miraba fijamente y le dedicó una pequeña sonrisa, que borró cualquier mal sentimiento y dejó solo una furiosa llama de deseo. ¡Oh! El legendario disparo al escote. Este fue realmente un regalo de Dios. ¡Ay! Lucifer, un regalo de Lucifer, que pudo presenciar semejante espectáculo. La legendaria Rías Gremory, la más popular de las One-samas en la escuela y clasificada como la belleza número 1. Rápidamente superó la sorpresa de que ella fuera un demonio y llegó a aceptar que todos los estudiantes más populares de la escuela no eran humanos, con Akeno y el resto del club de investigación de lo oculto junto con todo el consejo estudiantil siendo como ella demonios y lo mismo ahora ocurría con él también. Ese bastardo había mencionado que, como demonio, finalmente podría tener su propio harén. Lleno de chicas tetonas sacadas directamente de sus sueños. Sus ojos se desviaron hacia el pelirrojo, contemplando si podría o no, y sí, lo llamó Rías de la nada con un tono más serio que hizo que el pervertido soñador se estremeciera. Sí. Dijo con una postura erguida y un ligero temblor en su voz. Miró y encontró a su rey recostado en su silla con los brazos cruzados y mirando al techo. Me alegro de que te hayas convertido en un demonio y hayas despertado tu Sacred Gear, lo último de lo cual es un logro extraordinario en sí mismo. Pero no podemos darnos el lujo de frenar aquí, todo lo contrario de hecho. En el futuro enfrentaremos amenazas mucho más fuertes. Más grande que Reinaré y algunos exorcistas rebeldes, y para entonces tendrás que estar listo no solo para protegerte a ti mismo sino también a los demás miembros. Su bolígrafo golpeó la mesa de madera y su sonido resonó por toda la habitación. Cada golpe se sincronizaba con su corazón, haciéndolo consciente de la atmósfera tensa que apareció tan repentinamente. Sé que puedes guardar rencor hacia algunos de nosotros debido al método que usamos para sacar tu Sacred Gear, pero incluso 2 encuentros cercanos con la muerte no lograron sacarlo, por lo que fue el mejor método disponible para acelerar el proceso. Si te vuelves más fuerte. Entrenar tus poderes demoníacos solo te puede llevar hasta cierto punto en un corto periodo de tiempo, y entrenarte para usar tu Sacred Gear será su propio desafío. Sin embargo, si estás enojado con nosotros, entonces lo entiendo completamente. No estoy tan enojado. Era mentira, estaba furioso. Pero también sabía que el que había querido proteger en ese momento, Yuma, realmente no existía. Así que tampoco era como si hubiera tenido razón. Los ángeles caídos habían estado planeando matar inocentes y él estaba dispuesto a proteger a uno de ellos. Aún así, Issei no creía que pudiera hacerse a un lado incluso ahora si algo malo le sucediera a Yuma. Algunos sentimientos simplemente no podían morir tan fácilmente. No hay necesidad de mentirme, Issei. Como tu rey, es mi deber escuchar tus sentimientos y ayudarte en todo lo que pueda.
Él tragó saliva, encontrando difícil mantener su mirada alejada de sus pechos mientras se presionaban contra la superficie del escritorio una vez más. Y también es mi deber asegurarme de que no haya discordia entre los miembros de mi nobleza. Y lo que es más importante, como maestro de Archer, no puedo permitir que lo odies, ya que sin duda afectaría la dinámica del grupo. Ha estado con nosotros un poco más que tú, pero ha demostrado ser fuerte, sabio y experimentado, y rápidamente se está convirtiendo en un pilar de apoyo para mí y mi nobleza. Estoy seguro de que si puedes mirar más allá de tu resentimiento fuera de lugar, él será lo mismo para ti. También estaba el hecho de que Rías se dio cuenta de cómo esos sentimientos negativos podían crecer con el tiempo si no se trataban desde el principio. Archer mencionó que, como rey, necesitaba cuidar de todos, sin importar cuán menor fuera el problema. Depende de ella abordar este tipo de asuntos ella misma o asegurarse de que sus sirvientes tengan la oportunidad de hacerlo entre ellos en sus propios términos. Otra razón era que no quería que nadie de su nobleza odiara a su querido sirviente, ya que una parte de ella sabía que al propio Archer no le importaría incluso si todos lo odiaran. Ella no podía soportar su forma de manejar su propia imagen, así que si él no iba a hacerlo entonces ella también podría dar un paso al frente, le gustara o no. Ni siquiera importará si no me llevo bien con él. Issei se rió con desprecio. Vi cómo luchó contra esos amigos ángeles caídos de Yura y Nare. No es que alguna vez necesite mi ayuda en primer lugar. Tú mismo mencionaste que tengo tan poca energía demoníaca que incluso un bebé tiene más que yo, ni siquiera puedo volar apropiadamente todavía cuando se supone que es algo que se puede aprender en cuestión de segundos según Kiba. Al principio, estaba emocionado de volverse poderoso como esos personajes de anime y crear un harén de chicas de grandes tetas. Pero la realidad lo golpeó con fuerza con lo impotente que era incluso como demonio, aplastando esos sueños antes de que se hicieran realidad. Rías vio su reacción y reflexionó sobre qué decir a continuación. Si esto hubiera sido hace 1 o 2 meses, la idea de usar sus encantos y su cuerpo para motivar a Issei habría sido una opción viable. Aunque ahora, probablemente después de estar con Archer por un tiempo, la pelirroja comenzó a pensar, ¿qué haría Archer? Para alguien que actuaba como si rara vez le importaran asuntos fuera de su relación maestro/sirviente, Archer había demostrado ser bastante atento con cada uno de los miembros de su nobleza. Cuidó de Koneko y se convirtió en su chef personal, y su presencia hizo que la niña se volviera cada vez más expresiva. Y durante los últimos días, Rías vio un nuevo lado de Akeno que nunca supo que existía. La chica resultó ser mucho más competitiva y posesiva de lo que esperaba. Para decirlo de una manera más simple, Akeno actuó como debería hacerlo una niña de su edad, lo cual parecía extraño ya que ella misma tenía aproximadamente la misma edad. Dado el pasado de su reina, era comprensible por qué maduró emocionalmente tan temprano, con las horribles circunstancias detrás de la pérdida de sus padres obligándola a crecer antes que la mayoría, incluso después de que Rías la acogiera. Ahora, al ver sus bromas y sus pucheros estar cerca de su servant fue una experiencia en sí misma. Quizás debería hablar con él a través de nuestra conexión y pedirle consejo. No, esto es solo un pequeño asunto del que puedo ocuparme yo solo en su mente. Rías imaginó varios escenarios y diálogos de lo que diría el arquero rojo si estuviera en la habitación con ellos, aunque la mayoría de ellos terminaron con Archer diciéndole a Issei que dejara de estar deprimido y provocando intencionalmente al chico cuando inevitablemente comenzó a actuar. Arriba y ella no podía hacer eso. Así que es mejor empezar con algo sencillo y más alentador. Issei, ¿sabes qué es el Boosted-Gear? Preguntó, jugueteando con un pequeño bolígrafo que en realidad era una proyección que le pidió a Archer que creara para que ella la usara. ¿Con qué propósito? Nada en particular, solo quería interactuar más con sus habilidades y familiarizarse con ellas. Espera un minuto, ya que esto es una proyección, si él la descartara, ¿no desaparecería todo mi trabajo? Pensamientos peligrosos comenzaron a llenar su mente al recordar las pilas de documentos que acababa de completar con este bolígrafo en particular. ¿Y si la tinta desapareciera con el bolígrafo? Y Rías tragó saliva y sacudió la cabeza para evitar distraerse en medio de una conversación seria. Será mejor que no lo descarte antes de que se procesen. Sona iba a matarla, literalmente, si toda la documentación que entregaba estaba en blanco. ¿Buchou? No es nada, solo algunos pensamientos perdidos. Guardó el bolígrafo con cuidado, asegurándose de manipularlo con cuidado, ya que Archer había mencionado que incluso una grieta podría hacer desaparecer un objeto proyectado si era lo suficientemente grave. Entonces, Issei, ¿sabes algo sobre tu Sacred Gear? Rías repitió su pregunta. Me dijiste que podría duplicar mi poder, eso es a la vez verdadero y falso. Su respuesta hizo que el niño la mirara confundido,
Por lo que continuó hablando. Verás, duplicar el poder es una habilidad tanto del Tuice Critical como del Boosted Gear. Pero hay una diferencia clave entre los dos. Este último es un arma conocida por tener el poder de matar dioses incluso cuando está en manos de humanos. Mientras que el primero simplemente le da al luchador una ventaja decente pero menor en general y nada más. Verás, no hay límite en la cantidad de veces que la habilidad del Boosted Gear se puede activar, según tengo entendido, por lo que puedes duplicar tu poder tantas veces como quieras, siempre y cuando tu cuerpo pueda soportarlo. Tienes el poder de un bebé, eso es cierto, pero duplicarlo suficientes veces te hará más fuerte más allá de tus sueños más locos. Nada es imposible, Issei, solo tienes que creer en tú mismo. Vaya, eso suena mucho mejor de lo que pensaba. Issei exclamó con renovado vigor, aunque había una pregunta que atormentaba su mente. Pero, ¿contra qué clase de enemigos vamos a luchar para que tenga que resolver todo esto tan rápido, Buchou? ¿Pareces pensar que esto también sucederá muy pronto? Parecía que por alguna razón tenía prisa. No podía probarlo exactamente, pero tenía un presentimiento. La sonrisa de Ria se apagó por un segundo. No es nada. Se había sentido bastante agitada desde el asalto a la iglesia, todo debido a una noticia que Archer le trajo poco después. ¿Una guacamaya roja? De pie frente a la iglesia abandonada ahora destruida, Rías hizo la pregunta con cara de sorpresa mientras su sirviente le revelaba una información inesperada. Que un familiar había estado observando sus acciones todo este tiempo. Un familiar espía cuya presencia ni ella ni Koneko habían logrado discernir mientras participaban en la batalla contra los sacerdotes rebeldes y le enseñaban a Issei las reglas de las piezas malvadas. ¿Se teletransportó de regreso una vez que se dio cuenta de que lo habías visto? Una semilla de sospecha germinó en su mente, ya que solo podía pensar en una sola persona con la que estaba remotamente familiarizada que se molestaría en espiarla a ella y a los suyos con un familiar tan vibrante como una guacamaya multicolor. No, porque lo maté. Estalló en llamas al morir. ¿Tú qué? En ese momento, estaba esperando que apareciera un gran círculo mágico del suelo, ardiendo con fuego infernal, seguido por un hombre furioso que emergía de él y tontamente iba por la cabeza de su sirviente. Afortunadamente no sucedió y suspiró aliviada. A juzgar por tu reacción, supongo que tienes alguna idea de a quién pudo haber pertenecido ese familiar. Dijo, proyectando una copia de un libro que su maestro le dio sobre la historia general de la Sociedad del Diablo y hojeando algunas páginas. Y si se me permite decirlo, pareces aprensivo con esta persona, y lo más probable es que no te guste mucho dado que es la primera vez que te veo con una expresión de disgusto tan vehemente. Rías dudó al principio, pero terminó asintiendo con la cabeza. Sí, y esto podría significar que algo que me ha preocupado por un tiempo podría ser más apremiante de lo que pensé. Dime, Archer. Sí, señor. ¿Te quedarás a mi lado, sin importar los desafíos que enfrente? Preguntó tímidamente, comportándose como si su respuesta fuera a ser no a pesar de su contrato. Aunque le mostró a Archer el alcance del problema al que se refería Rías. ¿Qué pregunta tan tonta? Me sorprende que mi maestro sienta la necesidad de preguntar, respondió, antes de mirarla fijamente a los ojos y sonreírle. Por supuesto que lo haré, maestro. Estaré a su lado incluso en los pozos más bajos del infierno, hasta el final. Ese es mi deber como su sirviente, así que deje de preocuparse y confíe en mí. Rías no pudo evitar sonrojarse cada vez más cuando escuchó su promesa, era raro verlo con una sonrisa genuina en su rostro en lugar de su sonrisa habitual. ¿Debería estar preocupado? Preguntó el sirviente. Nada por ahora, no. Todavía tengo tiempo. Archer era su sirviente y era fuerte. Mucho más fuerte que la totalidad de su nobleza combinada. No había necesidad de que ella le mantuviera este asunto en secreto. Ella le confió su vida y su respuesta reforzó esa sensación de calidez dentro de su corazón. Todos en su nobleza, aparte de Issei, ya sabían sobre este asunto, y mantener a él, entre todas las personas, todavía en la oscuridad era simplemente ilógico a estas alturas. Sin embargo, ¿por qué tenía miedo de contarle su secreto? ¿De dónde viene esta vacilación? En lo profundo de sus pensamientos, notó que Archer suspiraba y se acercaba a ella hasta que estuvo a solo unos metros de ella. Ella encontró su mirada, tratando de calmar su mente acelerada. Kia. Archer había chasqueado la frente. Archer. ¿Para qué fue eso? Lo siento, maestro, pero no me dejó otra opción con respecto a cómo estaba distraído con esa expresión preocupada e indecisa. Según tengo entendido, ese guacamayo obviamente está asociado con otro diablo que lo está molestando mucho, y probablemente sea el causa de gran parte de tus preocupaciones actuales.
No sé si estás indeciso porque temes por mí o por otra razón benigna, pero por favor recuerda que soy tu servant. Me gustaría recordarte nuevamente, que por mi propia naturaleza, es mi deber ayudarte en tales situaciones, así que estás en buenas manos. Me viste ir contra Graifia, una mujer que tú mismo afirmaste que era una entidad de carga, y saliste con vida. Así que confía en que yo puedo y lo ayudaré a superar esto, maestro, hasta que todas sus metas y sueños se cumplan y sus miedos y obstáculos se hayan reducido a cenizas. Y él estaba en lo correcto. No había nada de qué preocuparse mientras lo tuviera con ella. Rías se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza contra su pecho, sintiendo constantemente que el peso de su estrés disminuía. Fue solo por un momento, pero fue una sensación que acogió de todo corazón. Él se rió entre dientes, descartando su sugario, después de lo cual ella rápidamente lo rodeó con sus brazos. Ir a dar un abrazo justo al lado de una iglesia en llamas, qué diabólico de tu parte. Sí, bueno, es tu culpa por hacerme querer hacer esto. Y ya deberías saber que no puedo evitarlo cuando se trata de las cosas que quiero, bromeó, sobre el asunto con tu familiar. Asesinado, sí, creo que sé quién es el dueño, y él es el mayor obstáculo en mi vida en este momento. Uno que tendré que enfrentar pronto. Y así, ella le contó todo sobre su compromiso con Riser Phoenix junto con el deseo de liberarse altas cadenas a las que había estado atada durante años. El sentimiento de antes continuó creciendo hasta el punto que Rías sintió como si estuviera flotando. Compartir todas sus cargas con su sirviente resultó ser más alivio de lo que jamás hubiera esperado. Ella confiaba en él. Él le dio esperanza y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. No es un problema importante, Issei, dijo finalmente, recordando con cariño las palabras de su sirviente que aún resonaban en su mente. Lo entenderás en el futuro, pero por ahora nos centraremos en tu entrenamiento y relaciones con los demás miembros de nuestro grupo. Todavía no creo que pueda llevarme bien con ese tipo. Es un imbécil y se está robando la atención de todas las chicas de la clase. A este paso, no me quedará nadie para agregar a mi harén. Incluso Murayama y Katase se ha vuelto sospechosamente más activo en su clase, nunca actúan así con otros profesores. Incluso Aika prestaba más atención y sus chistes pervertidos casi siempre involucraban a ese bastardo. Y también creo que el sentimiento es mutuo, está claro que me odia. Ahora, ¿por qué Archer te odiaría? Bueno, él siempre me mira fijamente, me hace la vida imposible en clase y siempre me habla con tanta rudeza, como si le estuviera hablando a un montón de basura. Rías puso los ojos en blanco, él es así con todos, incluso mientras duermes frunce el ceño. En cuanto a la forma en que te trata durante las lecciones, solo quiere que prestes más atención en clase. Piensa en ello como un amor duro. Y la forma en que él habla, bueno, eso es lo mismo que el primero. Así le habla a todo el mundo. Así que el tipo es un idiota por naturaleza. Si así es como quieres verlo, entonces no hay nada que pueda hacer al respecto. Parecería que la animosidad que su nuevo peón tenía hacia su sirviente no era algo que pudiera resolverse con una sola conversación con ella. Rías había visto a estos dos comenzar con el pie izquierdo y las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Pero estaba segura de que con el tiempo, Archer encontraría una manera sin importar cuánto afirmara Issei que lo odiaba. Mientras Issei dudaba de las palabras de Rías, se congeló cuando su cerebro registró algo que ella mencionó antes. Buchou, ¿cómo sabes que Archer frunce el ceño mientras duerme? Preguntó con voz temblorosa, el sudor corría por su rostro mientras esperaba que esto fuera solo un pequeño malentendido. Rías inclinó la cabeza con una sonrisa inocente, Por supuesto que lo sabría, ya que tendemos a compartir la cama la mayoría de las noches. Después de todo, él es mi precioso sirviente. Su mandíbula cayó al suelo. Issei. ¡Bam! El chico de cabello castaño se levantó tan rápido que su silla fue lanzada hacia atrás y salió corriendo del club de investigación de lo oculto, para gran confusión de su rey. Voy a aplastarle la cara a ese imbécil. Romper. Hasta mañana, Sensei. Ten cuidado, Katase, y tú también, Murayama, dijo Archer, arreglando su papeleo y empacando sus pertenencias frente al par de estudiantes que tenían castigo por ese día. Aunque estaba un poco sorprendido de verlos a ambos aquí dado que las chicas eran conocidas por ser estudiantes ejemplares. Aparentemente, dado que estos dos golpeaban regularmente al trío pervertido como represalia por espiar a ellas y a las otras chicas del club de Kendo, la junta escolar había decidido que tenían que castigarlos por agredir físicamente a otros estudiantes sin importar la justificación, y por lo tanto estaban detenidos durante una semana.
Si bien podía entender las razones detrás de este castigo, le desconcertaba cómo solo las chicas eran tratadas como tales mientras Issei y sus dos amigos igualmente pervertidos deambulaban sin sufrir las consecuencias de sus espiones. Esto estaba mucho más allá del punto de pura suerte y era una señal flagrante de favoritismo hacia ciertos tipos de fechorías. Tal vez una charla con Rías vendría bien, podría intentar convencerla de que dejara que Sona administrara el castigo que creía merecer a estos tres sin cubrirlos. ¿Puedo ayudarte, Kiyome-san? Le dijo al tercer estudiante detenido. Un estudiante de segundo año con cabello de un color castaño claro que casi podría confundirse con una rubia, que había estado mirándolo fijamente durante la mayor parte del día. Incluso cuando no estaba frente a ella, podía sentir la intensa mirada de la chica centrada en él. Nada. Dijo, saltándose la clase. Hasta mañana, Touhou-sensei. Ella era rara. Cuando la puerta se cerró y las niñas se perdieron de vista, los materiales frente a él se dividieron en motas de luz, dejando atrás una pila de papeles que deslizó dentro de una carpeta y salió del salón de clases. Algunos miembros del personal y estudiantes de otras clases se despidieron de él y abandonaron las instalaciones de la escuela mientras él se dirigía al antiguo edificio de la escuela en el que el club de investigación de lo oculto se reunía cada día. Tan pronto como no hubo nadie a su alrededor, la ropa de Archer cambió de su camisa blanca abotonada y pantalones oscuros a su manto rojo y armadura negra. Justo cuando estaba a punto de adoptar su forma espiritual, notó que Kiba Yuto estaba esperando afuera. Buenas noches, Archer. ¿Cómo estuvo tu día? Se preguntó qué quería el caballero de él. Hasta ahora el chico nunca había intentado hablar con él uno a uno de esta manera. Nada especial, aunque ser profesor es bastante problemático cuando esos estudiantes siguen haciéndome preguntas personales de la nada. Desde su edad, hasta su origen, su comida y bebida favorita e incluso su número de teléfono personal, utilizando las excusas más tontas para hacer este tipo de preguntas. Luego estaba Sona, que solía ser bastante atenta, ahora seguía mirándolo desde atrás, sus ojos mostraban que estaba planeando su caída con otra partida de ajedrez. O mejor dicho, planeando cómo podría obligarlo a jugar en serio. Fue lindo pero inútil. Ciertamente estás bastante ocupado. Por otra parte, supongo que todos lo están. Yuto suspiró, claramente tenía algo que decirle. Archer, eres un maestro de la espada, ¿no? El sirviente se preguntó de dónde venía la pregunta, pero respondió honestamente. No me llamaría maestro de ninguna manera. Hay espíritus heroicos y otras entidades que pueden hacerme parecer un novato con solo un par de movimientos. A lo sumo, puedes verme como un espadachín promedio que es lo suficientemente bueno como para usar una espada para defenderse. Ciertamente demostraste mucha mejor habilidad contra Reinare que alguien que, en el mejor de los casos, es promedio. Para empezar, esa mujer no tenía por qué llamarse luchadora. Incluso un niño que acaba de tomar una espada parecería un maestro luchando contra ella. Entonces, ¿qué pasa con tu pelea con Graifia? Yuto respondió, habiendo escuchado cómo la doncella de cabello plateado lo describió como un usuario de espada peligroso, e incluso le dio un breve resumen a Sir Zetch de lo que su rey se había enterado y le había contado. Aprendió que, a partir del relato de la experiencia de Graifia, las habilidades del Servant no eran más débiles que las de Okita Souji. Blandiendo espadas capaces de atravesar la magia misma, cancelando hechizos incluso antes de que se formaran y, lo más sorprendente, capaz de invocar espadas como él desde el aire. Eso es un poco engañoso. Esa mujer se estaba conteniendo considerablemente, y aún así terminamos con un empate. Estoy seguro de que si ella hizo todo lo posible y realmente me vio como un enemigo, entonces el resultado final de nuestra batalla podría haber sido diferente. Luchar contra esa mujer recreaba, en el mejor de los casos, el mismo sentimiento que el de un caster servant débil. Nada parecido a lo que había sido Medea en lo que respecta al poder puro y la diversidad de hechizos que ambos usaron contra él, pero Gracie aún era peligrosa y aún existía la posibilidad de que ella pudiera usar hechizos mucho más destructivos. Pero claro, él también estaba tratando de no matarla todo el tiempo. Ambos se habían reprimido mucho en esa pelea y simplemente estaban probando las capacidades del otro. Dejando eso de lado, ¿por qué estás realmente aquí, Yuto? Obviamente quieres algo de mí. Un momento de silencio pasó entre ellos, el caballero cerró los ojos y se inclinó ante el confundido Archer. Por favor, enséñame cómo convertirme en un mejor espadachín. ¿Y qué? No estaba preparado para este tipo de petición por parte del caballero. Después de aprender cómo pudiste mantenerte a la altura de Graifia mientras empuñabas espadas, supe que eras el único al que podía pedir tal cosa.
Tu magia se parece a mi Sacred Gear, y solo puedo aprender a mejorar con un maestro de la espada con un conjunto similar de poderes. Así que por favor, enséñame cómo convertirme en un mejor luchador, un mejor caballero para Rías. El hombre de cabello blanco sintió que un dolor de cabeza crecía. Escucha, soy un archer, no un saber. Mi especialidad es el arco y la flecha, lo cual debes haber aprendido después de escuchar los detalles de la pelea. Para agregar más a mis palabras no puedo enseñarte adecuadamente porque no tengo tiempo de sobra. Hacer malabarismos con mi papel como Servant y mi personalidad como maestro humano consume una cantidad considerable de horas cada día, y agregar un régimen de entrenamiento para ti en además de eso, es simplemente algo en lo que no puedo encajar. Solo pídele a Rías que te ponga en contacto con un maestro calificado. Estoy seguro de que su familia tiene al menos 1 o 2 instructores de espadas capaces de los que podrías aprender mucho. Lo siento, Yuto, pero así son las cosas. Sus palabras sonaron duras, pero eran la verdad. Además, no tenía ninguna obligación de convertirse en el maestro de Yuto, ni tenía ningún deseo de ello. Espera, Yuto lo detuvo antes de que pudiera continuar caminando junto a él. 1 hora cada 2 días, eso es todo lo que te pido. No necesitas discutir conmigo, simplemente darme consejos y sugerencias regulares será suficiente y, a cambio, no solo me encargaré de todos tus trámites escolares, incluso te prepararé todo el programa de estudios de este año y planificaré cada una de tus lecciones para que no tengas que perder el tiempo en esas cosas. Esta oferta sonaba demasiado buena para que Milla la ignorara. Te estoy escuchando, aunque no puedo confiar exactamente en ti, he obtenido puntuaciones casi perfectas en todas mis materias, incluido el inglés, y puedo resolver los detalles con algunos de mis clientes que son instructores de nivel universitario. Incluso he acumulado años de experiencia en el manejo de trámites ayudando regularmente a Sona. Sabes que no estoy mintiendo, y si realmente tienes alguna duda, entonces Buchou puede confirmar mis afirmaciones y lo hará. Continuó negociando, haciendo aún más difícil para Archer despedirlo ya que la oferta seguía mejorando con cada palabra que salía de la boca del chico. En verdad, Devils sabía cómo hacer una oferta atractiva. No solo ahorrarás mucho tiempo, sino que además no tendrás que dar nada a cambio, salvo una pequeña fracción de tu tiempo. ¿Tiene esto que ver con el caso relacionado con Riser Phoenix y el compromiso con Rías? La cabeza de Yuto se giró hacia Archer. ¿Sabes? Me enteré recientemente, su rey se ha estado distrayendo mucho desde el asalto a la iglesia, donde descubrí y destruí lo que sospechamos que era un familiar de vigilancia que le pertenecía. Eso solo hizo que la determinación de Yuto creciera aún más que antes. Apretó ambas manos y rechinó los dientes. No podía dejar pasar esta oportunidad. Como caballero, era su deber jurado proteger a su rey de todas las amenazas a sus sueños. Mientras tanto, Archer comenzó a considerar seriamente la oferta que Yuto había sugerido. Si estaba de acuerdo, entonces no solo ahorraría muchas horas cada día que de otro modo tendría que desperdiciar en algo que pensaba que no tenía sentido, sino que también podría concentrar ese tiempo y energía en tareas más importantes. No tenía nada que perder y mucho que ganar, y Yuto había declarado que podía guiarlo verbalmente en lugar de entrenar regularmente. Honestamente, no había ninguna razón lógica para rechazar una solicitud como esta aparte de hacerle la vida más difícil intencionalmente. ¡Bam! Antes de que Archer pudiera darle su respuesta al joven caballero, las puertas del edificio de la vieja escuela se abrieron de golpe y un Issei enfurecido salió corriendo. Los ojos del peón se abrieron cuando vio a Archer y Yuto frente a él, aunque su atención estaba mayormente dirigida al sirviente. Las palabras anteriores de Rías resonaron dentro de su mente, como aparentemente ella y el apuesto bastardo dormían juntos todas las noches. Su cuerpo se movió por sí solo, instintivamente buscando un puñetazo, pero se congeló cuando la sensación fantasmal del desgarrador rodillazo al estómago que le dio Archer cuando se conocieron regresó. Se calmó y optó por evitar una confrontación física con cualquiera de ellos. Este no es el final. Dijo mientras señalaba con el dedo a Archer. Seré yo quien se convierta en rey del harem. Solo espera, maldito imbécil. Me volveré tan fuerte, genial e increíble que todas las chicas calientes con enormes tetas se enamorarán de mí. Con un insulto débilmente lanzado al final acompañado de un gesto ofensivo con la mano, Issei se dirigió a las puertas y salió corriendo de los terrenos de la escuela, dejando atrás a Yuto y Archer confundidos. Parece que Issei también está motivado para hacerse más fuerte. Bromeó Yuto, tratando de aliviar el repentino estado de ánimo incómodo. Entonces, ¿qué opinas de mi oferta? Bien, lo haré.
Al menos ahora no tendría que preocuparse por asuntos triviales relacionados con sus clases y tendría más tiempo libre para concentrarse en las cosas que importaban. Romper. Biblioteca Kuo. Al igual que la mayoría de sus instalaciones, la biblioteca de la Academia Kuo era nada menos que extravagante. Una sala gigante que consta de 3 plantas llenas de libros tanto antiguos como nuevos. Al ocupar el espacio de un edificio entero, uno incluso lo confundiría con una biblioteca que se encuentra en un campus universitario muy establecido. En la sección de cada obra relacionada con leyendas y mitos, 2 jóvenes bellezas estaban sentadas en una mesa rodeadas de cientos de libros pertenecientes a héroes de leyendas y figuras míticas. Desde la leyenda artúrica hasta la mitología Zuñi. Durante casi 48 horas seguidas, Sona y Tsubaki recorrieron miles de libros que detallaban las aventuras de héroes, semidioses y reyes de todos los ámbitos de la vida. Sus hazañas de fuerza para luchar contra los propios dioses. ¿Qué hay de Utnapishtim? Su leyenda cuenta cómo se le encomendó la tarea de crear un barco, el preservador de la vida para salvar a su familia y a sus animales de una gran inundación. Si esto cuenta como un fantasma noble, entonces podría ser una poderosa defensa. Tipo artefacto si es convocado con él. Sugirió Tsubaki, leyendo el cuento que era muy paralelo a la historia del Arca de Noé. Eso no funcionará. Según tu descripción, lo más probable es que sea un sirviente clase jinete. Pero si todo su poder depende de la defensa, entonces no se combinará bien con la dinámica de nuestro grupo, y no tengo ni la más remota idea de ideas donde encontraré madera que era parte del barco. ¿Qué tal Gilgamesh? Sona reflexionó. Un rey semidios que enfrentó innumerables desafíos en su búsqueda de la inmortalidad. Se muestra como un poderoso combatiente por haber matado leones en su viaje e incluso derrotar al toro del cielo. Una elección maravillosa, pero me enfrento al mismo problema es encontrar un catalizador adecuado. Incluso si hubiera uno, a estas alturas estoy seguro de que estaría en posesión del panteón mesopotámico. ¿Qué hay de Heracles? En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de Sona. No, absolutamente no. Aunque es un héroe formidable con innumerables hazañas y un semidios que se convirtió en un dios real después de su muerte, Heracles tiene 5 cualidades por las que posiblemente es más conocido. Su fuerza, valentía, astucia y dominio del arco. Y sus ataques de ira. Entonces, aunque no dudo que sería un servant ideal de clase arquero, ese puesto ya ha sido ocupado, lo que en mi opinión deja a Berserker como la siguiente clase más probable para ser convocado como. Eso solo era buscar problemas. Aunque otras partes de su leyenda mencionan que el héroe más grande de Grecia también usaba una lanza e incluso una espada, ¿qué impidió que un berserker empuñara cualquiera de esas mismas armas? Ella simplemente no podía correr el riesgo. ¿Has encontrado algún detalle sobre quién podría ser Archer? Esta era otra pregunta para la que se moría por encontrar la respuesta. Desde su derrota por su mano en el ajedrez, en la que tuvo la audacia de hacer que pareciera que ella era la ganadora, Sona había estado trabajando arduamente para descubrir su verdadera identidad y descubrir su debilidad. Tsubaki negó con la cabeza, desafortunadamente, no, simplemente hay demasiados héroes que empuñan un arco y una flecha. Incluso determinar su origen étnico es bastante difícil, y no lo hemos visto luchar para proporcionar otras pistas en ese frente. Solo el grupo Gremori tendría esa información, y no puedo imaginar que Ria-sama simplemente nos divulgue los secretos de su propio servante en el corto plazo, especialmente si descubre que planeas convocar a los tuyos. La única pista real que tenemos es que santo sudario que llevaba. Entonces sigue buscando, me niego a perder contra ese hombre por segunda vez. Debe estar asociado con el cristianismo de alguna manera, ese sudario es la clave de nuestras respuestas, estoy seguro de ello. La posibilidad de que él fuera un santo le vino a la mente, pero su personalidad y voluntad de servir y trabajar junto a los demonios contradecían esa noción. Por otra parte, él era un servant con un contrato vinculante con Rías, por lo que no tenía muchas opciones y era posible que simplemente ocultara su disgusto por las circunstancias. Al final, suspiró, olvídalo, dejemos eso a un lado por ahora y continuemos nuestra investigación para encontrar un servant adecuado para nosotros. Si me voy por mucho más tiempo, Rías sospechará. Continuaron leyendo diferentes libros de todo tipo de mitología y leyenda. Después de que pasó otra hora, Sona creyó que finalmente había encontrado un candidato interesante para su futura invocación de un espíritu heroico. Y era otro semidios, como Gilgamesh y Heracles. Perseo Eurimedonte. La heredera Sikri señaló con una sonrisa en su rostro mientras continuaba leyendo su historia. ¿El asesino de Gorgona? Sí, él, le mostró a su reina el libro sobre su leyenda. Basta con mirar los numerosos y poderosos artefactos que sostiene.
Las sandalias aladas de Hermes, el yelmo de invisibilidad de Hades, el escudo de Atenea, una bolsa mágica para contener la cabeza de Gorgona junto con la cabeza misma, y quizás la parte más impresionante de su arsenal es la espada Arpe. La espada se identifica más notablemente como el arma utilizada por Cronos para castrar y deponer a su padre, Urano. También vale la pena señalar que esta arma se identifica como una hoz o guadaña más tradicional en los cuentos donde Cronos la empuña desde lo que yo he oído de mi hermana, pero en la leyenda de Perseo, se describe como una espada. Una hoja adamantina, proporcionada a Cronos por su madre, Gaia, utilizada para castrar a su padre, Urano. La leyenda de esta arma era equivalente a la de un Longinus. Solo uno de estos artefactos era bastante impresionante, pero el mito de Perseo los unía a todos, algo que muy pocos héroes podían lograr. Si tenía suerte, invocarlo como sirviente podría hacer que apareciera con todas esas armas en su poder. Sin mencionar que, al igual que Heracles, Perseo era uno de los muchos hijos bastardos de Zeus, lo que significa que tenía del licor de un dios corriendo por sus venas. Esto le dio todos los poderes y fuerzas que ella podía desear para su sirviente. Incluso Archer no era hijo de un dios, probablemente. Kaichou, entiendo que es un héroe muy impresionante y poderoso de la mitología griega, pero no comparte también un problema clave como todos los demás que hemos considerado. ¿Dónde se supone que debemos encontrar un catalizador conectado con él? Preguntó Tsubaki, preguntándose si su rey ya tenía un plan dada la confianza que parecía. Sona sonrió y pasó la página para mostrar la imagen de un caballo alado en el que Perseo montó para rescatar a Andrómeda del monstruo marino enviado por Poseidón, Cetus. ¿Un Pegaso? La reina con gafas se confundió aún más, ¿dónde iban a encontrar un Pegaso entre todas las cosas? El inframundo tenía una gran cantidad de bestias mágicas, pero la última vez que comprobó, ninguna de ellas era un caballo alado. Según tengo entendido, un catalizador no requiere necesariamente que una entidad viviente funcione, por lo que no necesitaremos un Pegaso completo. En cambio, lo que podemos conseguir es la pluma de un Pegaso y luego usarla como nuestro catalizador para invocar a Perseo. Por lo que puedo decir, Arpe, en cualquiera de sus formas, debería permitirle manifestarse como un sable o un lancer. O, por supuesto, podría ser un jinete y aparecer encima de su propio Pegaso. Los ojos de Tsubaki se abrieron, eso es genio, Kaichou. Como era de esperar de su rey, ella siempre encontraba una solución a cualquier problema. Entonces, ¿tienes una de esas plumas? Ahí fue donde la expresión de Sona se volvió fea. Yo no, pero mi hermana sí. Esto iba a ser problemático. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.